Bueno, ahí vamos. Bueno, última clase de este cuatrimestre, la vamos a dedicar a un pequeño repaso para el examen de mañana. Vamos a hacer el segundo parcial promocional que hicimos el cuatrimestre pasado. Y como en la práctica me estuvieron haciendo algunos de los ejercicios, los voy a reemplazar con los del primer coloquio que tomé la semana siguiente a ese parcial promocional. Pero bueno, antes de arrancar, un poquito de temas burocráticos, ¿sí? Revisen que el criterio de aprobación cambia un poquito, ¿sí? En el segundo parcial promocional es parecido al que ya teníamos, hay 2 ejercicios de costos, 2 de NoSQL, y en un mismo grupo concurrencia y recuperación. De vuelta tenemos que tener al menos uno bien en cada uno de los 3 grupos, bien o bien menos, ¿sí? Y no tiene que haber 2 ítems mal o no desarrollados. Es bastante parecido al examen parcial, aunque están como escritos de otra forma. En los finales, en general, no creo que lo cambie, pero por las dudas lo lean, pero en general lo que busco es que entre los ejercicios de procesamiento de consulta y NoSQL haya al menos uno bien. ¿Sí? Generalmente hay 3 ejercicios de esos temas, a veces 2 de NoSQL y uno de costos, perdón, serían estos 2, NoSQL y procesamiento de consultas o costos, estos 3 de acá, por las dudas lo voy a marcar para que quede bien claro. ¿Sí? Entre estos 3 tienen que tener al menos uno bien o bien menos. Y después lo que siempre tiene polémica es al menos un 60% del examen correcto, ¿sí? Lo que yo más o menos evalúo es con bien, bien menos, regular, regular menos, más o menos un regular es un 50%, un bien menos más o menos es un 75%, o sea, lo que sea una falla mínima que, no sé, 90%, yo le voy poniendo así los porcentajes. Y bueno, entre todo eso no debería haber en total menos de un 60%, es decir, un 55% del puntaje total no estaría aprobado el examen. Esto es en los coloquios. No creo que lo cambie este cuatrimestre, pero bueno, que quede claro de que hay un poquito distinto de criterio. Bien, hasta aquí vamos bien. ¿Les parece arrancar a hacer los ejercicios? Perfecto, bueno. Nunca tuve tanta repercusión de emojis. Bueno, vamos con el de costos. Primer ejercicio de costos. A veces lo llamo costo, a veces procesamiento de consulta, pero bueno, es lo mismo, no cambia. Bueno, la famosa banda de rock Eruca Sativa está buscando lugares donde presentar su nuevo hit, Lío, con el objetivo de estar en las últimas provincias del país en las que no han tocado aún. Para ello utilizan una base de datos relacional con el siguiente esquema. Y tenemos 2 tablas. La tabla Antros, con un ID de Antro. Siempre me salen los pop-ups donde no quiero que salgan. La ID de Antro, nombre, dirección, ciudad, provincia y capacidad. Y otra tabla de disponibilidad que tiene como clave el ID de Antro y la fecha, es decir, un Antro puede tener muchas fechas en las que está disponible, en las cuales, bueno, se asume que obviamente van a estar cargados algunas fechas para cuando el Antro lo puedo llegar a alquilar para la banda en particular, no cualquier banda que lo busca. Bueno, la banda busca disponibilidad para 50.000 personas en 5 días de enero con la siguiente consulta. Entonces, fíjense que lo que devuelve todavía no me importa mucho, pero lo que está haciendo el join es buscar el join entre el antros y disponibilidad. Hacemos un join entre esas 2 tablas usando el ID de antro, es decir, antros.id de antro igual a disponibilidad.id de antro, ¿sí? Es un join por igualdad de ese campo. Pero estamos filtrando ambas tablas. Por un lado, en la tabla de antros nos fijamos que o la provincia es Catamarca o la provincia sea La Rioja, y que la capacidad sea mayor o igual a 50.000. Esto es propio del antro. Y también tenemos condiciones de la disponibilidad. No tengo la menor idea por qué le puse paréntesis. No debería haber unos paréntesis acá y acá debería estar cerrado el guión. Bueno, esas son cosas que pasan. Que la fecha de la disponibilidad esté entre el 6 de enero y el 10 de enero de 2025, que son los 5 días esos en particulares en los que se está buscando. Bueno, estime el costo de realizar esta consulta. A ver. Sí, ¿te Sí, podía hacer una consulta? sí, por supuesto, me puede interrumpir. Digamos, cuando estamos haciendo los ejercicios así de costo, porque estamos tanto como seleccionando como haciendo un join, Sí. nosotros ya vemos que el join es más costoso. Mi pregunta ¿es despreciable el coste de la selección contra el coste del join o es la suma de los dos? No, la suma de los dos. Ah, bien, o sea, no es Salvo que hagas despreciable, no primero es el de... join y después la selección. Si vos haces primero un join y después por pipeline la selección. Estamos hablando de operadores algebraico, ¿verdad? No de este CL. Sí, estoy hablando del costo en general, o sea, el coste de Si vos hacer... haces un join y a este join luego le aplicás la selección, el único costo es el del join, porque la selección por pipeline no tiene costo extra. Ahora, si vos haces una selección y luego un join, tenés 2 costos. Primero el de la selección, costo 1,
y luego el del join, costo 2, que es un costo generalmente menor porque está adaptado por pipeline. ¿Sí? ¿Hasta Entonces ahí me tendríamos la seguís? suma de los dos. Sí, sí, La te sigo. suma de los dos. Porque Y en aparte, general, sí, sí, te escucho, habíamos perdón. quedado que primero conviene hacer la selección, justamente para Claro, eso achicar voy. En el... general conviene hacer primero la selección porque el join, que suele ser el operador más costoso, seguramente se va a ver beneficiado de que la selección me filtra muchas filas, con lo cual no termino joineando o juntando o combinando una gran cantidad de datos. Además de que se ve beneficiado por el pipeline, que ya la selección como que le está haciendo una partecita. Bien, entonces en primera instancia, en este caso, vamos a tener C1 más C2. Sí, ahora vamos a armar el árbol de consulta, pero sí, Sí, y mi segunda consulta era, cuando estamos haciendo, al estar habiendo join, va a haber como dos tablas distintas. sí, Nosotros sabíamos que en la selección podemos hacer, cuando tenemos un índice y hay un AND, podemos justamente indexar por una de esas atributos si es que está, sí, y después, digamos, comparar todas las otras filas a ver si cumplen o no la sí, segunda señor. condición. Cuando es entre dos tablas distintas, ¿también podemos hacer eso? Como en este No, caso, por ejemplo. no, lo tendría que hacer a la salida del join, no a la salida de la selección. Bien, listo, te dejo seguir entonces. Dale, gracias. Bueno, si alguno tiene otra consulta, me interrumpe, no hay problema. Bueno, creo que estaba leyendo por acá, ¿no? Estime el costo de realizar esta consulta y la cantidad de filas que serán devueltas, contando la siguiente información de catálogo, sabiendo que se dispone de 100 bloques de memoria disponibles para la operación, bueno, medio redundante, se dispone disponible, que los índices indicados no son de clustering y que un 10% de los antros tienen capacidad para al menos 50.000 personas. Y bueno, acá tenemos un poco los metadatos, hay 10.000 antros y 100.000 disponibilidades. Los bloques ocupa 2.000 y 5.000 cada uno. Hay 20 distintas provincias entre los antros. ¿Sí? En la disponibilidad hay 10.000 distintos valores de antro, es decir, cada antro está siempre en la tabla de disponibilidad. Y además, en promedio, hay 10 disponibilidades por cada antro, ¿no? Entre 100.000 en total y 10.000 distintos antros que hay 10 disponibilidades por cada antro. Y hay 100 distintos valores de fecha en la disponibilidad. Es decir, la disponibilidad no es eterna hacia el infinito, sino que en este momento hay 100. Y bueno, tenemos índices. En antro tenemos índice por provincia y en disponibilidad tenemos índice por ID de antro y por fecha. Es decir, tenemos dos índices. No sé si en eso, ¿no? No, no hay repaso para el segundo recuperatorio. Disculpen, no me da el tiempo. Bien, entonces volvíamos a esto. Bueno, tenemos todos estos datos, creo que ya cambia, no hay nada más del ejercicio. Bueno, como dato de color, esto está basado en un caso real, el hit Lío no solo fue un hit, sino que fue nominado a los premios Carlos Gardel, no los terminó ganando, pero igual es un gran logro, así que esta materia trae suerte. Vamos a ver a quién le doy suerte con el examen de mañana. Bueno, sí, tenés los canales de consulta. Mira, está Lucas, ¿qué tal Lucas? No te había visto. Genial. Bien, entonces esta consulta, como dijo su compañero recién, en general lo mejor es tratar de hacer una selección lo antes posible, porque me suele filtrar resultados y eso hace que el costo de los intermedios sean menores. Acá la gran decisión sería, bueno, ¿por qué arranco? ¿Arranco filtrando por disponibilidad o filtrando los antros? Es decir, ¿por dónde arranco? Bueno, fíjense de que la disponibilidad tiene muchas más filas que los antros, tiene 10 veces más filas. ¿Sí? Recuerden que el objetivo de la heurística es tratar de reducir lo más posible el tamaño de los resultados intermedios, con lo cual vamos a tratar de hacer eso. Sí puede llegar a haber un caso medio border en el cual arrancar por la tabla más chica al final me termina dando un mayor costo, pero en general no pasa. Por eso es una heurística que suele ganar en la mayoría de las veces. Entonces, tenemos antros y disponibilidad. De vuelta, el antros tiene mucha menos cantidad de disponibilidad, 10 veces menos. Y además vamos a analizar un poquito los filtros. Al antro lo voy a estar filtrando por dos provincias distintas de las 20 que hay, con lo cual me voy a quedar con un 10% de las filas más o menos. Y encima por una capacidad que me dice que un 10% de los antros tiene esa capacidad, con lo cual me estoy quedando de vuelta con un 10% más todavía, con lo cual más o menos saldrían unas 100 filas, así muy por encima, ¿no? Como para estimar por dónde arranco. Y en cambio, si agarro por disponibilidad y lo filtro por fecha, lo estaría filtrando por 5 distintas fechas distintas, 5 distintos valores de fecha, con lo cual de las 100 posibles que hay me estaría quedando con 5, con lo cual me estaría quedando con un 5% de 100.000 filas, que serían 5.000. Entonces, ya por eso es medio como que
la heurística me dice, no, arranquemos por antros. Además, hay un detalle importante, que si yo arranco por antros, después el join, cuando haya disponibilidad, puedo utilizar un índice, perdón, lo tenía más abajo, puedo utilizar en disponibilidad el índice por ID de antro para ver todas las disponibilidades del antro, ¿sí? Pero en este caso en particular, si hubiera arrancado por disponibilidad y después que iba a buscar los antros, también estoy perdiendo la chance de hacerlo por índice porque no tenemos índice por ID de antro en antro, solamente tenemos el índice por provincia. Entonces este es un extra que también me ayuda para pensar que me conviene. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dibujar un plan a mano alzada muy feo, arranco por antros, le hago la selección, ¿sí? Luego podría, si quiero, quedarme con una proyección de la ID de antro y el nombre. Luego voy a hacer el join, ¿sí? El join lo hago contra la tabla de disponibilidad. No hago la selección acá porque si no, no sería un left deep tree que me impediría hacer pipeline. Luego hago otra selección, que es la selección con la condición de disponibilidad. Toda esta condición de aquí la estaría evaluando acá. Y toda esta condición de aquí la estaría evaluando acá. Y bueno, y finalmente hago una proyección final, porque el join me había agregado todos los atributos de la tabla de disponibilidad que no me interesan, solamente quiero los de. Entonces, bueno, acá tenemos un costo 1 que es esta selección. Esta proyección no debería tener un costo extra porque no tiene por qué evitar duplicados, ¿sí? Porque me estoy volviendo lo que identifica al antro y el nombre, con lo cual va a haber uno por cada fila. Entonces, esta proyección a hacer por pipeline no tiene costo. Este join va a tener un costo 2. Esta selección que se hace en pipeline no tiene un costo extra porque es evaluable en memoria. Cada fila que sale del join se fija si la fecha está entre estos dos valores, entre el 6 y el 10 de enero de 2025. Eso es un if en memoria. Si está en memoria ya lo puedo hacer, con lo cual no tiene costo extra. Y bueno, esta última proyección es medio polémica. Habría que ver si va a tener costo o no. Depende muchísimo de la cardinalidad que me termine saliendo, ¿sí? Si salieran 1.000.000 de combinaciones, por ahí tiene un costo para evitar los repetidos. Igual no tiene un disting, así que no, perdón. Al no tener un disting, no tiene costo extra. Estoy diciendo pavadas extra. ¿Sí? Al no tener un disting, no tiene un costo extra porque no me interesa evitar los duplicados, entonces también tiene costo 0, con lo cual tenemos dos costos, el costo 1 y el costo 2. ¿Hasta aquí me siguieron? Sí. Bien, ahí está. Bueno, entonces, hecho este dibujo horrible, vamos a pasar al Notepad++. Selección de antros. C2 es el join con disponibilidad. Perdón, en la última Sí. proyección, o sea, no te cuesta nada porque vos estás buscando el ID del antro y solamente dropeás el resto de las columnas que... O sea, seleccionás las que están disponibles y dropeás el resto de las columnas y ya, ¿no? Sí, no, en realidad no tiene costo porque no puse select distinct ID de antro, con lo cual no me interesa si el mismo antro me lo está volviendo 4 o 5 veces. Y para ID de antro es súper clave. No importa, no, pero del join no es súper clave. Porque el mismo antro puede estar con 20 fechas. Pero como le puse distinct... Claro, por eso lo pensé. Pero entonces para nada. Ahora, si hubiera puesto un distinct, ahí sí tendría que de alguna forma evitar duplicados. Y ahí, si querés al final, porque me lo voy a olvidar, recordámelo y yo cómo tendríamos que evaluar eso si hubiera puesto un distinct. ¿Dale? Y acá agarrás todo. Está bien, perfecto. Acá, que aunque yo hubiera devuelto solamente nombre y se pudiera duplicar 20.000 veces el nombre, como no hago un distinct, va a devolverme 20.000 veces ese nombre. Claro, ok, perfecto. Bien. Voy a borrar el dibujo feo. Igual recordámelo que después lo digo que hubiera pasado si hubiera un select distinct. Dale. Bueno, entonces, el costo 1 de la selección con antros, yo fíjense que antros tengo un filtro por provincia y un filtro por capacidad, y solamente tengo índice aprovechable por provincia, ¿sí? Por provincia y por capacidad. Entonces, tengo que evaluar si me sirve el índice de provincia. ¿Cómo sería el índice de provincia? Obviamente, solamente puedo buscar por estas dos cosas, serían como dos index can distintos, y a la salida de eso le pongo también un if para ver si la capacidad es mayor o igual a 50.000. Eso era lo que te preguntaba. ¿Estaría bien pensarlo Sí, así? porque también lo puedes pensar como que habría dos selecciones distintas. Que la primera selección es solamente por provincia, ¿sí? Y es la que tiene el costo, y esta segunda selección por ser en pipeline no tiene costo. Se puede pensar así. Porque es una equivalencia, no sé si se acuerdan que la equivalencia es una selección con condición 1 and
condición 2 es lo mismo que la selección de condición 1 de selección de condición 2. Y bueno, me estaría faltando en R en ambos lados, ¿no? Entonces también lo pueden pensar así, como que se hace la primera selección y luego la segunda en pipeline. Pero bueno, igual si me lo ponen en el plan de ejecución todo junto, no hay problema. La idea, ¿cuál sería? Accedo por un indexcan a las filas de Catamarca, recorro todas las que sean, no sé, si son 1.000.000 de filas de Catamarca, recorro el 1.000.000 y solamente devuelvo las que también tienen 50.000 en la capacidad. O sea, la accedo igual, pero no la devuelvo. Después lo hago lo mismo para La Rioja. Recorro todas las de provincia de La Rioja y solamente devuelvo cuando también además tienen capacidad mayor o igual a 50.000. El costo es el mismo que solamente hacer esta parte del WEA. ¿Sí? Lo único que difiere es que devuelvo menos filas, pero el costo sigue siendo el mismo porque en sí yo estoy recorriendo todas las de Catamarca y todas las de La Rioja. ¿Sí se entiende hasta ahora? Me van a avisar por cualquier cosa. Entonces, bueno, son dos indexcan, es un OR, va a buscar por dos valores distintos, con los cuales en 2 veces voy a tener que recorrer la altura del árbol, una buscando Catamarca, otra buscando La Rioja, y ahora vamos a ver después cuántos bloques tengo que recorrer. Pero el costo es, costo 1 es igual a 2 veces, porque hay 2 provincias, 2 porque es la altura del índice, más el indexcan. Lo voy a escribir bien porque yo les digo que lo hagan y después no lo puedo hacer. Es 2 veces por el indexcan, que es igual a 2 por, entre paréntesis, la altura del, vamos a representar, HDI provincia de Antro. Depende si está bien. 2 por la altura de I provincia más la cantidad de filas que se corresponden con un valor en particular de provincia. Hay 10.000 filas, hay 20 valores distintos, con lo cual por cada provincia hay 500 valores, si no me equivoco, lo estoy diciendo bien, ¿no? 500 por 20 es 10.000. Pero que sí, si no me corrigen. ¿Sí? Entonces, va a haber 500 valores por cada provincia, el índice no es de clustering, con lo cual voy a decir, bueno, esos 500 valores se dan en 500 bloques distintos. Eso es lo que pasa cuando usamos la fórmula para índice que no es de clustering, que es el n de antros dividido la variabilidad de provincia en antros. Entonces es 2 por 2, que era la altura, más este valor que ya dije que era 500, que es 10.000 dividido 20. No, acá me está faltando algo, pará. No, está bien, 2 más 500, 500, sí, 1.004. ¿Estamos bien? Sí. 500 más 500, 1.004. Bien. Para calcular el costo 2, necesito de alguna forma saber cuántas filas salieron de la selección y cuántos bloques salieron de la selección, porque distintas fórmulas hacen distintas cosas. Pero primero, en realidad, yo tendría que ver que este 1.004 sea conveniente contra haber recorrido toda la tabla, ¿sí? Si el costo es de 1.004 y la tabla tenía 800 bloques, no me convenía usar los índices. Claro, acá como hay 10.000... En este caso, hay 2.000 bloques. Ojo, los 2.000. Ah, bloques, es verdad. Hay 2.000 bloques, entonces 1.004 es conveniente. Si este valor me hubiera dado mucho peor, no me convenía. O sea, si yo hubiera querido buscar, en vez de por 2 provincias, por 5 provincias, ya no me convenía. Porque hubiera dado 2.500 y pico, y no, en vez de usar 5 indexcan, recorrete toda la tabla, filtrar. Pasás por todos los requisitos de todas las provincias y solamente te quedás con los de las 5 que buscabas. Pero en este caso sí me conviene. Entonces, este es el costo conveniente. Y sin usar índice no voy a mejorar, salvo leer totalmente la tabla. Entonces, bueno, como le decía, habría que averiguar el N de la selección y quizás el B de la selección. El N de la selección, ya un poquito medio como lo dijimos, hay 500 filas de cada provincia, con lo cual son 1.000 filas de ambas provincias por, ojo, porque acá la selección ejecuta las dos cosas, no devuelve solo los de Catamarca y los de La Rioja, sino que también se fijan que la capacidad cumpla esto. Entonces tengo que hacer por 0,1 para quedarme con un 10% de los antros. Me quedan 100 filas. Y la cantidad de bloques, bueno, eran 5 por bloque, ¿sí? Entonces 100 filas son, si no me equivoco, 20 bloques. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ah. Bien. Entonces salieron 100 filas de las 10.000 que teníamos. ¿Por qué? Porque me quedé con un 10%
porque me quedé 2 de las 20 provincias, y luego con un 10% más porque me quedé con las de la capacidad, entonces me quedé con un 1%, que eran 100 filas. Vamos a calcular el join, entonces lo primero que hago en el join siempre es tratar de ver si puedo hacer un index scan, porque si el index scan le gana a leer la tabla una vez completamente, ya esa es la mejor opción. Todas las otras opciones de join, como mínimo, leen una vez la tabla, algunas incluso más. Entonces lo que tendría que haber es si para los 100 antros que salieron, hacer 100 index scan en disponibilidad, me da un costo menor a la cantidad de bloques de disponibilidad, que son 5.000. Entonces, lo que tengo que decir es, bueno, para cada antro, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un index scan en disponibilidad. Y como salieron 100 antros, eso lo tengo que hacer 100 veces. Entonces, si uso el método de loop con único índice, Perdón. Sí. ¿Podría repetir de dónde salieron los 20 bloques en la línea 7? Que me perdí ese detalle. Sí, porque son 100 filas. ¿El N de la selección lo entendiste que son 100 filas? Sí, hasta ahí estamos. Bien. Y el F, si lo calculé bien, el F de antros es 5. Es 10.000 dividido 2.000. Es que decir que entra 5 filas por bloque. Entonces, 100 filas ocupan 20 bloques. Si el F se mantiene, el factor de bloque, ¿cuántas filas por bloque entra? Se mantiene. Porque la selección no cambia el tamaño de las filas. Vale, gracias. Buenísimo. ¿Cómo era esto? Acá. Bien, vuelvo. Bien, entonces, tantas veces como filas salen de la selección, voy a hacer un index scan. Que esto es n de la selección por, y de vuelta, el index scan es la altura del índice. El índice tiene que ser por la condición de join, que es ID de antro. Entonces, por ID de antro, h de ID de antro en disponibilidad. Más, y de vuelta, lo que tengo que ver es por cada antro, cuántas filas de disponibilidad voy a estar llegando a ir. Hay 100.000 filas en total de disponibilidad y 10.000 valores de antro distintos, con lo cual voy a estar haciendo 10 accesos por cada antro, porque cada antro tiene en promedio 10 disponibilidades. Que de vuelta, esto en la fórmula es n de disponibilidad dividido la variabilidad de ID de antro en disponibilidad. Costo 2, entonces es el n de la selección era 100 por, entre paréntesis, la altura del índice era 4, más 10. 100 por 14. ¿Haciéndolo bien? Sí, 1400. Que 1400 es menor a 5000, con lo cual me conviene hacer el loop con único índice, con lo cual no evalúo los otros medios. Costo total, 2404. Me quedo mal acá. Y bueno, no hay mucho. Profe, sí. Una pregunta. No me quedó claro, ¿dónde salen las 1000 filas de las provincias? Porque hay algo que me perdí ahí, no... Sí, ahora lo vemos. Vos tenés una distribución equitativa, porque no te da ningún histograma ni nada por el estilo. Entonces vos decís, mira, había 10.000 antros y 20 provincias. Entonces, cada provincia, si se distribuyen equitativamente, está en 10.000 filas dividido 20, que es igual a 500. ¿Sí? 500 por cada provincia. Vos buscabas 2 provincias, entonces tenés 1000. Claro, si me dieran histograma y sumaría los datos del histograma. Sí, o estimarías los que no tenés. O estimaría en este caso, los valores. Claro, perfecto. Listo. Y bueno, como era un 10% de los antros que tienen capacidad, te quedás con 100 en total de la selección completa de alianza. Listo, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces llegamos a esto. En realidad el bloque de la selección eran 20 bloques, pero en el medio yo había metido una proyección también. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo dije podíamos, si queríamos proyectar únicamente la idea dentro del nombre? ¿Sí? En este caso no influía mucho porque, como después termino utilizando el loop con único índice, no me cambia que salgan menos o más bloques porque el costo depende de la cantidad de filas, no de la cantidad de bloques. Pero si lo hubiera tenido que utilizar para otro método, en general yo suelo dar el dato, decir, no sé, el ID, la descripción es un 10% de lo que ocupa la fila. Entonces, bueno, si entraban 5 filas por bloque y es un 10%, bueno, ahora entran muchas más, entran 50 en vez que 5 porque ocupa mucho menos la fila. En general yo les suelo dar algún tipo, le digo el tamaño en bytes que ocupa cada columna, por ejemplo, algo por el estilo,
En este caso ya no se los estaba dando. Si algún momento lo tienen que usar y yo no se los doy, no los pueden estimar. Traten de usar un estimativo más o menos corto y dicen, no sé, estimo que ocupa un 50, un 20, un 30, no hay problema. ¿Sí? Eso lo obvié en el examen, por eso no le di tanta cabida. Ahora, si ustedes se ponen en estricto, sí, la verdad que el árbol más óptimo sería ya también proyectar. Pero bueno, en este caso no cambia mucho. La proyección del final, dije que lo iba a decir y no lo dije. La proyección del final, aunque hubiera tenido que evitar duplicados, no tendría problemas porque fíjense que esto ocupa 20 bloques, la selección de acá. ¿Y cuántos bloques dije que tenía disponibles? 100 bloques, ¿sí? Y yo lo estoy evaluando antro a antro. Con lo cual, para cada antro, la idea es que yo me tendría que quedar con las 5 fechas que puede llegar a darse que coincidan, ¿sí? En realidad voy a buscar 10 como mucho, pero después antro a antro yo lo puedo ir procesando. Y entonces a esos 20 bloques se le estarían sumando lo que ocupen como mucho las 10 disponibilidades que voy a buscar asociado a cada antro. Fíjense que entran muchísimas disponibilidades por bloque. Hay 100.000 disponibilidades y 5.000 bloques, con lo cual entran, si no me equivoco, 20. Pero con lo cual, para acá entonces estaría agregando un bloque más donde voy a buscar todas las disponibilidades del antro. Aunque las vaya a buscar distintos bloques, después en memoria las puedo ir acumulando en un bloque más. Entonces el costo no influiría ahí. ¿Cuándo tendríamos que tener un costo? Cuando no lo estoy recorriendo ordenado por alguno de los campos por los cuales lo estoy devolviendo, o porque estoy devolviendo en el select, pongo un distinct de alguna columna que puede ir a venir en disponibilidad o algo así. Ahí tendrían que estimar el total de las cosas, de los bloques que estoy devolviendo, y ver que entran en los 80 bloquecitos de memoria extra que tenía. En realidad podemos decir 78, porque 2 los estamos usando para acumular resultados. Yo no hago tanto problema por un +1 o un -1, pero ahí lo que tendría que hacer es eso, es decir, bueno, el resultado se tendría que ir acumulando en los 78 bloques que me quedan en memoria. Si el tamaño del resultado final excede esos 78, ahí tenemos que hacer el merge externo para que se pudiera hacer un select distinct de los campos. Por suerte este ejercicio no lo tenía, así que no es tan complicado. Bien. Dicho esto, la parte del costo se entendió. Esta es solo la primera parte del ejercicio, ¿sí? El costo de realizar la consulta, pero no es la cantidad de filas. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí, yo me quedé con una duda. En la parte que haces index scan, quiero decir, cuando haces el join. En el join, sí. Y te fijas en el resultado y decís, bueno, como me dio este resultado, entonces no pruebo con otros métodos. ¿Por qué era eso? Porque el resultado fue 1.400 bloques la parte del join. Y es menor que los 5.000 bloques que tiene la tabla. Cualquiera de los otros métodos, en el mejor de los casos, se recorren toda la tabla de disponibilidad. Loops anidados por bloque, en el mejor de los casos, es BDR más BDS, que el BDR lo perpetúas por pipeline, pero tenés que leer todos los bloques de ese. Hashgrace, 3 veces te accede a la tabla de disponibilidad y 2 más a la de antro si lo haces por pipeline. O lo de la selección, lo que fuera. Pero entonces seguro que es mayor. Y la que me queda de sort merge también. En el mejor de los casos sort merge, se hace todo el sort en memoria, con lo cual también tendrías que levantar todos los registros de disponibilidad en memoria, con lo cual tenía un costo de 5.000. ¿Estamos? Entonces el indexcan es el único que el costo del join puede ser menor al de la tabla con la cual estoy joineando. ¿Por qué? Porque uso un índice y no termino accediendo a todas las filas de la tabla que estoy joineando. Todos los otros métodos por lo menos la leen completamente una vez, con lo cual todos tienen un costo de por lo menos 5.000. ¿Se entendió? Ok, clarísimo. Buenísimo. Una pregunta con lo último para ver si lo entendí bien. Entonces, solo en el caso de que haya un distinct, nos fijamos de calcular el nuevo factor de bloque, y si las rows no entran en la memoria que tenemos, ahí haríamos sort merge, o sea, sort externo, y si no, no tiene costo la proyección igualmente, aunque haya repetidos. Exactamente, sí. Y aunque yo les ponga select distinct, también influye qué es lo que estoy haciendo acá. Porque si yo hubiera puesto select distinct, ID de antro, fecha, ahí ya no hay forma de que haya repetidos. Por más que yo haya puesto la palabra clave distinct, como lo que estoy volviendo es un join entre antro y fecha, y la clave es ID de antro y fecha en disponibilidad, ahí ya no habría repetidos. Genial. O sea, también evalúen eso. Yo para después pongo un select distinct, pero de algo que no puede repetirse, entonces ya ahí no tienen tantos problemas. ¿Profe? Sí. Para el costo 2, estás usando la fórmula de loop con único índice si no es de clustering, ¿no? Claro, sí. Me perdí un Ninguno poco ahí con los iguales. ¿Perdón? Que me perdí un poco ahí con las igualdades. Sí, esta es cuando no es de clustering.
la fórmula en sí, lo que estoy haciendo, la fórmula original, sin que sea pipeline, es BDR más NDR por altura del índice más N de S dividido la variabilidad del atributo por el que estoy juntando en S. Esta es la fórmula. Este BDR lo pierdo porque es pipeline, con lo cual lo adapté a esto de acá. ¿Sí? Y en vez de usar R, uso lo que sale de la selección. Entonces el N de la selección, más la altura del índice, que era 4, más la cantidad de filas que tiene S, que es disponibilidad, digo la variabilidad del atributo de join, que era ID de antro, en disponibilidad. Buenísimo. Si hubiera usado la forma de clustering, que no es el caso, la única diferencia es que acá hay que usar BDS en vez de NDS, o dividirlo por la variabilidad por el factor de bloque de S. Eso sería como lo adaptamos. Gracias. ¿No? Bien, vamos con... Me interrumpen, cualquier cosa, si no. Vamos a ver la cantidad de filas que serán devueltas a la salida del join, de vuelta. Tenemos la suerte de que no hay un select distinct, con lo cual la cantidad de filas es lo mismo que sale del join. Si un antro está con 4 fechas, me lo va a devolver 4 veces las filas, ¿sí? O sea, no, por más que devuelva estos dos tributos, como no le puse el distinct, recuerden que salen duplicados, con lo cual la cardinalidad final es lo que termina devolviendo el join. Entonces, retomemos un poquito. Dijimos que de la selección salían 100 filas y que cada fila se combinaba con 10 fechas. ¿Por qué 10 fechas? Porque hay 100.000 registros en la disponibilidad y 10.000 distintos antros en la disponibilidad, con lo cual cada uno tiene 10 fechas. Entonces, si hago un join a secas, oh, ya hice macana. ¿Qué serían 1000 filas, la cardinalidad? Serían 1100 por 10, espera. Pero no estoy haciendo un join a secas, porque recuérdense que después del join venía otra selección en pipeline que tenía que ver con esto de acá. ¿Sí? Que solamente me quiero quedar con 5 de las fechas de disponibilidad, no con todas las disponibilidades para cada antro. Entonces acá hay medio como dos formas para encararlo. Lo que ustedes pueden decirme en un lado es, mira, yo asumo de que yo busco solamente 5 fechas, 5 días de enero, ¿sí? El 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 de enero. Bueno, una cosa que me pueden decir es, mira, asumo que para cada antro tiene esas 5 fechas. Con lo cual, de las 10 fechas que me devolvía para cada antro, solamente me voy a quedar con 5. Entonces, la opción 1, que es muy optimista, en realidad es por 100 antros por 5 fechas buscadas, es igual a 500 filas. No 1000 filas. ¿Por qué? Porque de las 1000 en realidad descarto siempre 5 fechas. Porque yo solamente estaba buscando 5 de esas 10 que me devolvía. La opción 2, que es más estadística, me dice que en la tabla en total hay 100 distintos valores de fecha. Y yo estoy buscando 5. Con lo cual, en general me voy a quedar con un 5% de las disponibilidades totales. ¿Sí? Porque me interesan 5 fechas de las 100 posibles que hay. Entonces, la opción 2 me dice que hay 100 antros por 10 fechas por un 5% de chances de que la fecha que yo busco es la que caiga. Y esto me da 50 filas. ¿Sí? El 5% de 100 es 5 por 10, 50. Yo acepto las dos. A mí me interesa que me lo justifiquen de algún modo. ¿Qué estaría mal si decirme 1000 filas? 1000 filas no hay forma de que me lo devuelva. Pero cualquiera de estas dos yo la estaría tomando como válidas. Pero alguna explicación me tiene que poner de por qué son menos de 1000. ¿Por qué menos de 1000? Porque solamente estoy quedando con 5 fechas que estaba buscando. O asumo que siempre esas 5 fechas eran devueltas para los antros que estaban, o asumo que había un 5% de chances, con lo cual para cada antro que tenía 10 fechas me estaría devolviendo, sí, a veces una fecha y a veces ninguna, como que lo estaría descartando a veces sí, a veces no, ¿verdad? Pero bueno, cualquiera de estas dos las tomaría por correcto. Hasta podrían hacerme una tercera que dicen, si cada antro devolvía 10 fechas y hay un 5% de chances, yo pienso que se devuelve una fecha por antro porque lo redondeo para arriba y entonces se devuelven 100 filas. Bueno, de vuelta, también lo aceptaría como una justificación. Me interesa más la justificación que el resultado en este caso. Perdón, profesor, ¿ese 5% de dónde salió es una suposición? Ese 5%, no es una suposición, salió de que hay
100 distintos valores de fecha en toda la tabla y yo busco 5 valores en particular. La única suposición que estoy haciendo es que estos 5 valores que estoy buscando están entre los 100 que están en la tabla. ¿Sí? Si se distribuyen equitativamente, voy a tener un 5% de chances de que una de las fechas que me está devolviendo sea una de las 5 que yo buscaba. Bárbaro, gracias. Mira, ¿alguna otra pregunta? Profe, me acabaste de meter un miedo con el parcial. Onda. Tenía ¿Por un poquito qué? más. Estaba un poquito más polenta los ejercicios de lo que pensaba. No, por favor, no tengan miedo. Es más con ahora que ya lo repasamos, mejor. No le tengan miedo. ¿Algún otro? Bueno, vamos a pasar al 2. Vamos a dar un poquito de lore de esto. Bueno, yo justamente cuando hacía este ejercicio, sí, es un poquito largo, que dije cuando esté pasado, voy a hacer que el 2 sea un poco más sencillo, como para compensar, que sea un poco más cortito. Perdón, profesor, disculpe que lo interrumpe. Sí. Yo me quedó una consulta del ejercicio anterior que se me cortó el internet. ¿De dónde salen los 100 antros de las dos opciones al principio? Los 100 antros salen de que, por un lado, vos buscás de los 10.000 antros, que tienen 20 provincias, cada provincia son 500 antros. ¿Sí? Es una división entre estos dos valores. ¿Hasta ahí me seguís? Perdón, 500, no 5.000. 10 puntos. Pero buscabas 2 provincias, con lo cual salen 1.000 antros en total. ¿Sí? Porque hay 2 provincias buscadas. 500 más 500 es 1.000. Y además, me dice que un 10% de los antros tienen la capacidad para al menos 50.000 personas, que era otra de las condiciones que yo estaba buscando. Entonces, el 10%, por el tema de la capacidad de estos 1.000, se convierten en 100 antros. Ah, es el N de la selección que hicimos al principio. El N de la selección completa. Perfecto, gracias. Toda esta condición que se da acá. Bien, vuelvo, insisto, no me molesta que me interrumpa. Bueno, entonces yo dije, vamos a hacer un ejercicio 2 que sea bastante sencillo y rápido de hacer. Esa era la intención. No fue el resultado esperado. La gente entró en pánico con este ejercicio, no con el ejercicio número 1. Así que igual lo voy a comentar. Para mí era bastante sencillo, pero créanme que este fue el que causó estragos. Vamos con el ejercicio 2 de costos. La plataforma de juegos Vapor quiere vincular a sus usuarios con los juegos de sus géneros favoritos. Para ello quiere hacer un join entre las siguientes 2 tablas por igualdad del atributo ID de género, que está aquí y está aquí en juegos. Utilizando el método de hashGrace. Entonces tenemos una tabla que me dice para el usuario cuáles son sus géneros favoritos. Podría tener muchos géneros favoritos un mismo usuario. Y luego los juegos, que cada juego corresponde a un único género, pero un mismo género puede estar en muchísimos juegos. Estime el costo de realizar esta junta e indique la cantidad mínima de memoria que se necesita para realizarla. Pero bueno, resalto por las dudas esto, utilizando el método de hashGrace. Allá de una me están diciendo que tengo que utilizar este método, no me piden el más óptimo ni nada. Entonces, bueno, el costo del hashGrace, no sé si lo recuerdan, pero era 3 veces el B de ambas tablas, ¿sí? Sumados. Igual el primero no deberíamos corroborar, digamos, de poder usar el P. ¿O asumimos es que no me dicen cuánta memoria hay. Ah, claro. No de hecho, lo que me pregunta es cuánta es la mínima memoria requerida. Pero vamos a asumir que vamos a tener la memoria necesaria. Si tenemos esa memoria, el costo es 3 por B de géneros favoritos más 3 por B de juegos. Yo lo voy a escribir para que quede, porque después ustedes me piden que lo suba. Costo es igual a 3 por B de... No me acuerdo, esperen que toque algo. B de juegos más B de géneros favoritos. Es igual a 3 por 6.000. Es igual a 18. Ya, fin de la primera parte. La segunda parte sí es la más complicada. ¿Cuál es la cantidad mínima de memoria que se necesita para hacerlo? Entonces acá tengo que empezar a ver cuántas particiones puedo llegar a hacer y ver los limitantes que tenía. Una limitante que teníamos era que en la primera etapa, la cantidad de particiones, creo que la llamé P, tiene que ser menor a la cantidad de memoria más, menos 1. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, menor o igual. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Sí? Si yo quiero utilizar la mayor memoria posible, no voy a buscar
un valor de partición muy, muy chico. Voy a tratar de buscar que P sea igual a M-1. ¿Estamos de acuerdo? No quiero desaprovechar en esta primera etapa memoria. Si tengo 100 bloques de memoria, no voy a hacer solo 2 particiones. Voy a hacer 99, que es lo máximo que pueda. Porque si voy a hacer solamente 2 particiones, entonces prefiero tener 3 de memoria, no 100. Este fue el enganche que muchos no lo vieron. Creo que hasta dimos una pequeña ayuda durante el examen. Para mí salía clarísimo, pero no fue tan claro. Pero convierto la desigualdad en una igualdad diciendo voy a tratar de aprovechar al máximo la memoria disponible porque quiero tener la menor memoria posible, con lo cual aprovecho lo máximo posible y convierto la desigualdad en una igualdad. No voy a desperdiciar bloques en la primera etapa. Profe. Por la segunda etapa, sí. Un chico pregunta, porque no tiene mic. ¿En el parcial tengo que justificar de dónde salen las fórmulas y límites de los métodos o puedo simplemente poner las fórmulas asumiendo como dato conocido? Es muy buena esa pregunta. No tenés que justificarlo, pero yo lo recomiendo muchísimo porque le llegás a pifiar sin querer y en vez de este 5.000 que tenías que poner en la fórmula, me pusiste este 50.000 porque estás nervioso en el examen y lo copiaste mal. Si no me pusiste la fórmula, yo te tengo que poner que está mal. Ahora, si vos me pusiste la fórmula que decía B de juegos y después en vez de 5.000 me pusiste 50.000, yo no te voy a poner que está mal porque me di cuenta que te confundiste al copiar el número y a mí no me importa que sepas copiar números en esta materia. Es base de datos, no es copiado de exámenes. Entonces, yo recomiendo mucho que pongan la fórmula primero y después copien el número. Pierden 1 o 2 minutos más, pero se aseguran que ante un error de copiar no les voy a poner mal el ejercicio. ¿Sí, Franco? De vuelta, lo podés poner directo y listo, sí, no hay ningún problema, pero le llegaste a pifiar y te pongo mal. Entonces está en vos tomar esa decisión. Yo aconsejo fuertemente ponerlo. Bien. Bueno, entonces, la segunda restricción, no sé si se la acuerdan del hash grace, me dice que para la tabla más pequeña de las dos, que la voy a dividir en una cantidad P de particiones, el tamaño de la partición tiene que entrar en memoria más 2 bloques más para poder hacer loops anidados entre las particiones y que el costo sea B de partición de R1 más B de partición de S1, el segundo B de partición R2 más B de partición de S2, etc. Necesitamos que el B de la partición más chiquitita entre completamente en memoria más 2 bloques más. Uno para ir leyendo la partición equivalente de la otra tabla bloque a bloque y otro más para ir acumulando resultados. Eso lo escribíamos matemáticamente, si no me equivoco, como que el mínimo entre B de R dividido P y B de S dividido P tiene que ser menor o igual a M menos 2. Bueno, y acá se pone linda la cosa, porque bueno, ¿cuál va a ser el mínimo valor? Si género favoritos tiene 1000 bloques y juegos tiene 5000 y ambos lo estoy dividiendo por la misma cantidad P, seguro va a ser el de género favoritos el menor tamaño de la partición. Entonces, esto se convertiría en que los 1000 bloques que tiene la tabla de géneros favoritos dividido la cantidad de particiones que yo defino utilizar tiene que ser menor o igual a M menos 2. Y acá yo hago este canche, digo, mira, P es M menos 1, con lo cual me queda que 1000 es menor o igual a M menos 2 por M menos 1. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Bien. Ojo que esto en realidad es medio una mentirita porque esto tendría que ser un redondeado, ¿no? Esto sería un upper, si no me equivoco. Entonces, por ahí matemáticamente yo voy a encontrar un valor que me sirve, pero después tengo que fijarme el redondeado. Pero esto ya me permite acercarme a un buen estimado de cuál es la memoria. No abrí una calculadora, así que vamos a abrir una rápida. Entonces yo tendría que ver más o menos cuánto es la raíz cuadrada de 1000. La raíz cuadrada de 1000, ¿dónde lo tengo acá? La raíz cuadrada de 1000 es 31,6, entonces va a estar cerca de 32, ¿sí? 33, 34, ¿sí? 3. O sea, tengo que empezar a buscar cercano a esos números. Esto estaría bueno probar con M es igual a 33, y si no me alcanza, empiezo a subir de a poquito las memorias. Entonces, habría que probar con M33 si esta condición de acá se cumple. Entonces, lo que yo tengo que probar es si upper de 1000 dividido M menos 1 es menor o igual a M menos 2. Entonces, para M igual a 33, yo tendría que comparar
1000 dividido 32. Vuelvo a la calculadora que la perdí. No me digas que la cerré. La cerré, ¿no? Sí. Veo, profe, que el problema es que nos pusiste a despejar ecuaciones en el parcial. Ese Sí, fue el no gravísimo está error. terrible. No, el problema fue entender lo de la desigualdad de la igualdad. Entonces, si uso m igual a 33, hago 1000 dividido 32, me da 31,25 versus 31 y no da. No es menor a m menos 2, que lo tengo Pero acá. eso no está dentro del upper, ¿no seguiría 32? Por eso, bueno, peor todavía, 32 no es menor o igual a 31. Sigue Claro. sin cumplirse. Sí. Y para m igual a 34, 1000 dividido 34, 29,44, me quedaría 30 menor o Es 1000 igual. menos dividido 33. Porque es 1000 m dividido menos 33, gracias. Sería 31. Es menor o igual a 34 menos 2, que es 32. Para este sí ya se da. Entonces, de m igual en adelante, la memoria me alcanza para hacerlo. Fin del ejercicio. Perdón, Sí. volviendo quizás al otro ejercicio, ¿te acordás de lo que había dicho de la proyección con el distinct? Sí. Perdón, me olvidé de decírtelo. ¿Me aguantás que termine este ejercicio y lo Sí. vemos? Dale. Bien. Sin meter presión, porque igual le voy a contestar a su compañero. ¿Se entendió lo que dice acá? ¿No hay un tercer límite? Sí, el tercer límite tiene que ver con el tema de la variabilidad de los valores. ¿Sí? Acá fíjate que hay 90 y 100, con lo cual 34 de memoria me alcanza. Ese límite, si bien existe, ese es un límite de que igual estoy en el horno porque no puedo jugar con él. Si la variabilidad de género era 3, por ejemplo, ya está, directamente no puedo hacer hash grace. O sea, es un límite que me dice si puedo o no hacer hash grace, pero no depende de la memoria. cantidad, claro. No depende de la memoria, depende de la cantidad de particiones que quiero hacer. Entonces, bueno, por suerte este límite siempre se da. Puede ser que tuviera el signo invertido, sí, creo que lo tenía mal en las filminas. No, la variabilidad tiene que ser mayor o igual a P. No, está bien, creo que está bien, ¿no? No, perdón, tiene que ser... No, sí, la variabilidad tiene que ser mayor o igual a P. Tiene que haber, en este caso, Tener tanta el variabilidad 90 es mayor o igual a P. La cantidad. Lo que me está diciendo es que si tengo más de 90 particiones, solamente voy a aprovechar 90. Entonces, una memoria mayor a 90 no la estoy aprovechando, me estoy quedando con 90. Pero como igualmente se cumplen las otras condiciones con memoria 90, porque ya se cumplían con 34, no hay ningún problema. Lo de la segunda ecuación, sí. La segunda ecuación la tenía planteada así, como que el... ¿dónde la tenía? Este es upper, lo voy a poner acá. Así la tengo bien. Lo que dice es, para cada tabla lo divido por P para ver cuánto ocupa la partición de cada tabla. Así estoy asumiendo que se distribuyen equitativamente. Esto sería lo que ocupa una partición de R y otra la de S. Y lo que agarramos es, la menor de ellas tiene que entrar en memoria y además dejarme 2 bloques más disponibles para hacer loops anidados. Con lo cual, el tamaño de la menor partición tiene que ser menor o igual a m-2. Yo lo que hice es reemplacé B de R y B de S por el menor B de cada una de las tablas, porque cada tabla va a estar dividido por el mismo valor P para generar el tamaño de las particiones, con lo cual siempre la menor partición va a ser el de la tabla más pequeña en cuanto a bloques, con lo cual seguro va a ser la de géneros favoritos. Entonces puse el B de géneros favoritos, que es este 1000, y lo dividí, en vez de por P, por m-1, que es lo que habíamos buscado en la primera etapa. ¿Sí? Entonces, en vez de usar 1000 dividido P, voy a hacer 1000 dividido m-1. 1000 dividido m-1 tiene que ser menor o igual a m-2. Yo lo que hice, como para resolverlo así más o menos matemáticamente fácil, es pasé el m-1 multiplicando para el otro lado, asumí que esto era el mismo valor, porque difieren muy poquitito entre sí, entonces le calculé la raíz cuadrada a 1000 y me dio 33 más o menos, 32, entonces dije, bueno, vamos a ver si con el 33 funcionaba esta ecuación de acá. Entonces, cuando m vale 33, p vale 32. Entonces hice 1000 dividido 32, a ver si era menor o igual a 31. Y no me daba porque me daba 31,25 al lado, que no es menor o igual a 31. Entonces subí en 1 la memoria hasta 34, y ahí sí me dio 1000 dividido 33,
daba algo parecido a 31, redondeado para arriba, menor o igual a 34 menos 2 que 32, sí se cumple. Entonces ya de acá en adelante empieza a cumplirse. Y si le sigo dando, se va a cumplir cada vez más porque estoy dividiendo a este 1000 por un valor mucho mayor y acá solamente le descuento una unidad más, con lo cual me va a seguir dando. ¿Dónde era que estaba? Acá. ¿Se entendió? Acá, Lautaro. Perfecto. Bien, ¿alguna otra duda más? Bien, entonces volvemos al listing. ¿Qué me querías preguntar del listing? No, que cómo termina siendo la proyección ahí. O sea, ¿que te va a terminar ordenando o...? Acá, en este caso en particular, no haber disting no hace nada. Si le hubiera puesto un disting, ¿sí? Acá podría llegar repetidos, porque si un antro está en 70 fechas, me lo va a devolver el ID y el nombre 70 veces. Pero como yo lo estoy recorriendo por loop con único índice, yo accedo a un antro y accedo a todas sus fechas. Luego accedo al siguiente antro y luego accedo a todas sus fechas. Con lo cual, es imposible que al final de todo me venga un ID de antro que hubiera estado al principio. ¿Sí? Los ID de antro siempre van cambiando a medida que yo voy yendo antro por antro. Entonces, si acá hubiera habido un listing, yo igual lo que tendría que ver es si me entra en memoria para un antro en particular todas sus disponibilidades. Y como eran solamente 10 disponibilidades que tenía del antro, y por bloque entran 20, era un solo bloque lo que me ocupaba, con lo cual al tener 100 no hay ningún problema. Necesitaba solamente un bloque más y la selección anterior me había devuelto creo que 20 bloques, con lo cual también lo podía tener en memoria a todos sin ningún drama. Perfecto, gracias. Y una consulta, profesor. ¿Por qué en el paso de la línea 27, ahí en el Notepad, no termino de ver por qué hicimos la raíz cuadrada de 1000? Para calcular de alguna forma esta ecuación sin hacer la cuadrática terrible. Podrías haber hecho m cuadrado menos 2m más 2 y calcular las raíces con la técnica de b cuadrado más menos la raíz, no me acuerdo cómo era, pero es mucho quilombo. Como para más o menos estimarle, yo dije, bueno, asumo que primero voy a calcular que esto es lo mismo, ¿sí? Lo calculo para un valor en particular, y después veo de restarle y ver que realmente... De hecho, fíjate, el 33 que me dio no era correcto, no alcanzaba con 33, necesitaba un poquito más. Es una forma sencilla que tengo yo de resolver esto. Podría haberlo hecho empezando desde m igual a 2, 3, 4, 5, cuando llegaba a 34 iba a dar lo mismo, o podría haber calculado la cuadrática y por ahí le salía ya de una 33 o de una 34. Igualmente, como está este redondeo de acá arriba, esta fórmula tampoco igual iba a ser exacta. Es un atajo que hice yo para resolver esta ecuación fácil, ¿sí? Perfecto, gracias. Profe, otra duda perdón, en la primera ecuación dijimos que era igual para aprovechar todos los bloques de memoria posibles. Okay. En la primera etapa, claro. Si tengo 100 bloques de memoria, no voy a armar 8 particiones, voy a armar 99, que es lo más que me permiten 100 bloques. Perfecto, gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, vamos a pasar a los que quedan. Ahora vienen los de NoSQL. Bueno. 3 de NoSQL. Preocupado por la baja concurrencia a sus clases, un conocido profesor hace lo que cualquiera haría. Vuelca los datos que tiene una base en Neo4j para poder consultarlos y tomar decisiones. Crea nodos para los alumnos y las clases. Acá tenemos el create. El nodo alumno tiene padrón, nombre y nota. Y de las clases tiene una fecha, el tema de la clase y si es presencial o no. Tipo presencial en este caso. Y vínculos indicando qué alumno asistió a qué clase y de qué modo. Las clases presenciales pueden ser asistidas en modo virtual o presencial y las virtuales obviamente pueden ser asistidas en modo virtual. Es decir, tenemos el tipo de clase, por ejemplo, el tipo de hoy es virtual, pero hace poquito tuvimos una clase presencial, y para cada alumno yo vinculo si asistió a la clase, que puede no haber asistido, pero si asistió, me fijo en qué modo asistió. Y de vuelta, cuando la clase es presencial, quizás un alumno, como en este caso Alberto Fusco, a una clase presencial, accedió en modo virtual, porque en vez de venir y sentarse en un banco, se conectó por Google Meet y la tuvo en clase virtual. Entonces, esta sería la estructura que tenemos básicamente. 2 tipos de nodo, alumno y clase, y un tipo de vínculo que es asintió, que tiene en qué modo se asistió y de qué modo es cada clase, que eso sería el tipo. Para verificar que asistir a las clases ayuda a aprobar la materia, el conocido profesor quiere encontrar a aquellos alumnos, padrón y nombre,
que han asistido presencialmente a todas las clases presenciales, pero que no hayan aprobado la materia. Es decir, su nota es menor que 4. La nota la tenemos aquí arriba. Entonces, como que quiere ver si alguno que haya ido presencial siempre a las clases presenciales desaprobó la materia. Se pide hacer una consulta en lenguaje Cypher que devuelva esos datos. Y bueno, yo acá hago un pequeño tabcito, me armé un, ¿cómo se llama? Un Neo4j Sandbox con un pequeño caso sencillo. Metí 3 clases en particular. Esta de acá arriba es virtual, esta es presencial y esta es presencial. Los noditos naranjas son de clase. Y metí 4 alumnos. El alumno 1 asistió a las 3 clases, fíjense que tienen 3, presencial, presencial y presencial. El alumno 2 también asistió a las 3 clases, pero virtual, presencial y presencial. El alumno 3 asistió a las 3 clases, pero siempre virtual. Y el alumno 4 asistió presencial a la primera clase y presencial a la última, pero no a la segunda. Entonces, le voy a poner acá un poquito. Este es virtual, este es presencial y este es presencial. Lo que yo quiero ver es alumnos que accedieron presencialmente a todas las presenciales. Es decir, esta clase de acá no me interesa si asistió, si no asistió, no me interesa. Me interesa que hayan asistido en forma presencial a estas 2 de acá porque son las 2 clases presenciales. Entonces, el alumno 4 no lo tendría que estar devolviendo. Puedo llegar a tener que devolver el 1, el 2 y el 3. Sí, decime. Una pregunta. ¿No está mal el dato de que el 4 asistió presencial a la primera clase que es virtual? Sí, le hice mal el ejemplo, pero ponemos que acá sea virtual. Igual el 4 no lo tengo que devolver porque no asistió a esta que tenía que haber asistido, que era presencial. Sí, perdón, hice un pequeño error cuando lo creé. Gracias. Y, perdón, profesor, ¿el dato de la nota está en el alumno mismo? Está en el alumno mismo. Entonces, el 4 no lo tengo que devolver porque no asistió a una de las presenciales. El 1, que asistió a todas y asistió a todas presencialmente, parecería que tengo que devolver, pero no lo tengo que devolver porque aprobó la materia y yo busco que haya desaprobado. Entonces, el 1 y el 4 no los tengo que devolver. ¿Alguien me marcó algo acá? Habría que hacer una especie de división, sí, pero lo podemos hacer de una forma mejor que una división. Pero sí, se podría llegar a hacer como una especie de división también. No, acá. Entonces, el 2 y el 3 tendríamos que ver si lo pongo. Bueno, el 2 asistió presencialmente a esta clase y asistió presencialmente a esta clase. Perfecto. Y el 3, a esta clase de acá, asistió presencial y a esta presencial y virtual. A esta asistió, ay Dios, qué malo que soy. A esta de acá, a ver si lo logro marcar, a esta de acá asistió virtual. Entonces, el 3 no lo quiero evaluar porque esto fue virtual. Entonces, no me sirve tampoco. Con lo cual, tendría que devolver únicamente al 2 si es que desaprobó la materia. Y sí, Beatriz, lamentablemente, desaprobó la materia, con lo cual la tengo que devolver porque no aprobó y porque asistió a todas las clases presenciales en forma presencial. Carlos, si bien desaprobó con un 1, no lo tendría que devolver. ¿Pero se entiende más o menos la idea de cómo resolverlo? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Vamos de vuelta a organizarnos. Esperen que me acomodo un poquito. Bueno, Aníbal dijo que como que tenemos que hacer una división. Me parece una buena forma de pensarlo. Podríamos ver cuántas clases presenciales hay, por un lado. Luego contar para cada alumno que haya desaprobado la materia a cuántas clases presenciales asistió de forma presencial y comparar que esas cantidades sean iguales. ¿Sí? ¿Les gusta esa forma? Creo que sí, ¿no? ¿Repetir, profesor? Sí. Primero voy a contar cuántas clases hay que fueron de tipo presencial. 9, 23, no sé, lo que sea. Luego voy a ver para cada alumno a cuántas clases presenciales asistió de forma presencial. ¿Sí? Y solamente voy a ver a aquellos alumnos que hayan desaprobado la materia y hayan asistido a tantas clases presenciales de forma presencial como clases presenciales en total hay. Entonces vamos a arrancar haciéndolo. Me gusta hacerlo de a poquito. Vamos a buscar cuántas clases presenciales hay. ¿Por qué no me sale? Porque puso math en vez de match. Ah, gracias. Vamos a ver si ahí está. Ahí está, C clase y quiero que de tipo sea presencial. Sí, perdón, return count. Asterisco as
No, creo que acá las no lo puedo poner, así que vamos a activarlo de una. Sí, podés poner el enlace y creo que tenés que Y me hacerlo. lo pide, ¿no? Cant clase pres. Acá me está faltando cerrar un paréntesis. Eso es lo que me está criticando. Ahí está. Hay 2 clases en total en este sistema que son clases presenciales. Pero bueno, acá, con el primer match, básicamente estamos diciendo, mira, vamos a calcular cuántas clases presenciales hay. Esto lo voy a utilizar más adelante, con lo cual lo convierto en un with. Y ahora voy a buscar alumnos que asistieron presencialmente a las clases presenciales. Pero no tenés que filtrar, digamos, alumnos con menor de desaprobados. Sí, pero no lo puedo hacer acá dentro del nodo porque es un menor igual. No lo puedo en el claro, JSON solo igualdad. meterlo. Lo voy a hacer más adelante. Sí. Pensé que habíamos entendido que podíamos poner el word dentro. No, por ahí es en las nuevas versiones. No sabía que se podía. Lo aceptan, ¿En las nuevas versiones se pueden? Buenísimo. No lo Bueno, no conocía. importa, hacelo como te Yo lo resulte. voy a poner afuera. Sí. Bien, pero lo voy a aceptar. En las nuevas versiones lo acepto, no es que lo voy a tomar como mal. Bueno, asistió tipo igual a presencial a una clase. Vamos a llamarla C2. Podría utilizar el alias, pero a mí no me gusta. Porque me parece que no queda tan claro. Parece como que estuviera usando lo de antes y no tiene nada que ver. Tipo presencial. Acá estoy buscando todos los grafos entre alumnos que asistieron de modo presencial a una clase que era presencial. Tengo ahora que sí, buscar where nota sea menor a 4, ¿no? Menor igual a... No, menor a 4, porque quiero que hayan desaprobado. ¿Sí? Y ahora lo que tengo que hacer es quedarme con ese alumno, su cantidad de asistencias del alumno, y también me voy a quedar con esta cantidad que había calculado antes, ¿sí? Entonces acá, para cada alumno, estoy agrupando por alumno, que es lo único que no estoy devolviendo a través de una función de agregación, voy a devolver la cantidad de asistencias a clases presenciales en las cuales asistió con el tipo presencial. Y también voy a devolver para cada alumno esta cantidad de clases que me venía desde antes. ¿Sí? Pero lo podría hacer con un return como para mostrarlo. Vamos a mostrarlo en modo tabla. No, mejor en texto. Entonces acá vemos que, bueno, Beatriz y Daniel son los únicos 2 alumnos que cumplen eso. ¿Sí? Beatriz asistió a 2 clases presenciales y había 2 en total. Y Daniel asistió a una sola clase presencial y había 2 en total. Con lo cual, lo único que me está faltando hacer es fijarme que estas 2 cantidades sean iguales, con lo cual me voy a quedar con Beatriz. Entonces, lo que me está faltando es, entonces, esto lo convierto en un with. Pongo where asistencias del alumno sea igual a cant clase pres. Y tengo que devolver lo que me pedían nombre y padrón. ¿Dónde estaba? Padrón y nombre. Profe. Padrón, sí. Una pregunta. ¿No se podría prescindir, digamos, del with y hacer directamente un where a.nota menor a 4 and count? Count asterisco, me parece que no te lo debe permitir. Vamos a probarlo. Creo que no puedes poner el count en el where. Porque yo creo que en el where no, porque no se da cuenta de por qué estarías agrupando en el where. Pero por las dudas que... vamos a dar, total, esto después puedo volver hasta la consulta anterior, si no me equivoco. Count asterisco. Así vos me decías hacerlo. No, no le gustó. La aggregation no debe ser usado de esa forma. No, porque ¿qué es lo que pasa? Que esto el where lo evalúa subgrafo a subgrafo y todavía no sabe por qué estarías agrupando para hacer este count asterisco. Entonces no podés hacerlo. Tenés que hacer el with para que te agrupe. Ahora no puedo volver, dije que podía volver atrás, pero había una forma de hacerlo que era así. Ahí está. Vamos a darle de vuelta. Esta es la correcta, entonces. Buenísimo, gracias. Ahora sí. Entonces, acá conté cuántas clases presenciales total hay. Acá, para cada alumno, agrupando por alumno, voy a devolver a cuántas clases presenciales asistió de forma presencial. Y también devuelvo el valor anterior porque lo estoy utilizando. La realidad, esto sería para el producto cartesiano entre alumnos y este valor, la cantidad, pero como es un solo valor no hay problema. ¿Sí? Y luego con el where me fijo que estos dos valores numéricos coincidan y recién ahí devuelvo el padrón y el nombre. Y con eso ya estaría solucionado el ejercicio 3.
Bien, ¿dudas que haya quedado sobre esto? Una pregunta para saber si es Sí. equivalente. Creo que es igual, pero por las dudas. Yo cuando lo resolví puse en el where que te fijas si las clases son iguales, o sea, la cantidad de asistencias. También ahí agregué la nota. Eso es lo mismo, ¿no? Que lo haga antes Sí, o porque lo después. estaría filtrando más adelante. O sea, esta condición de acá vos la pusiste acá abajo. Claro, No hay problema sí, porque te volví quedaste antes. con todo el nodo del alumno. Ok, Entonces no hay genial. problema. Listo, genial, gracias. Se puede hacer ahí también. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, como dato de color, este ejercicio 3 también está basado levemente en la realidad. Hubo un profesor que estaba preocupado por la baja concurrencia a sus clases. No voy a decir quién es. Sobre el ejercicio 4, también es de NoSQL, dice: el famoso restaurante Il Famoso Ristorantino hace una encuesta anual en la que sus clientes votan los mejores platos en distintas categorías. Por comodidad, registran los resultados históricos de la encuesta en una base de datos MongoDB con la siguiente estructura del documento. Fíjese que hay un documento por cada año. Dicen qué fecha fue la ceremonia, porque la del 2023 se hizo el 9 de diciembre, pero para el 2021 se hizo el 8 de diciembre. ¿Quién fue el presentador que presentó la ceremonia? ¿Sí? Sería como, no sé, ahora quién es, Santiago del Moro, que está presentando los Martín Fierro, o Guido Casca, no sé quién es ahora. Y después tenemos un array de todos los platos ganadores. ¿Sí? Hay como distintos tipos, que serían como las categorías del Martín Fierro. Sí, el mejor plato salió carré de cerdo a la beiranesca, el más económico salió la focaccia de atún, y bueno, distintos otros tipos que no se me ocurrieron y además no tengo ganas de imprimir muchas hojas, con lo cual no los lleno tantos ejemplos. Bueno, en base a esto tenemos entonces un documento por cada año de la encuesta anual que hace. Queremos hacer la siguiente consulta. Queremos devolver los platos que desde el año 2010 en adelante hayan ganado algún premio en al menos 3 años. No tiene por qué ser el mismo tipo de premio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Focaccia de Atún, que ganó económico en el 2023, ganó algún premio en otros 2 años más, siempre que esos 2 años fueran mayores o iguales a 2010, lo tengo que devolver. Si por ahí ganó económico del 2023, económico del 2022, Dios, no llego a fin de cuatrimestre, y mejor plato en 2021. Bueno, hubo 3 años en los que ganó un premio, con lo cual lo tengo que devolver. Ahora, importante, considere que un plato puede haber ganado más de un premio el mismo año. Si Focaccia de Atún en el 2023 ganó el mejor premio y el económico, y en 2022 ganó solamente el económico, y después no ganó nada más, si bien tiene 3 premios, no lo tiene en al menos 3 años, lo tiene en 2 años. Entonces, ese ahí no lo tendría que devolver. Entonces, ¿se entiende más o menos la consulta? ¿Cómo es? Buscamos platos que hayan ganado al menos una vez en 3 años. No tiene por qué ser el mismo tipo de premio. No me interesa que sea el mismo premio en los 3 años. Tampoco me interesa que sean 3 años consecutivos. Lo único que me interesa es que sea del 2010 en adelante. O sea, si ganó varios premios en 2005, no me sirve. ¿Quedó? Sí, a mí yo tenía una pregunta cuando lo hice me generaba dudas si, o sea, ese es, por ejemplo, uno de los documentos que dice año 2023 y tiene una fecha específica. ¿Podría haber otro documento también con año 2023, con otra fecha? No. Bien, eso la podés hacer tranquilamente la pregunta en el medio del examen. Acá yo puse que era una encuesta anual, por eso no debería haber otro con año 2023. Pero esto se puede preguntar tranquilamente en el examen si te queda la duda. O sea, nosotros preguntas sobre el enunciado aceptamos. Entonces, bueno, yo acá me hice un súper ejemplo, metí para año 2023, creo que son los mismos. El 2022, flan con dulce de leche fue el mejor y focaccia de atún ganó el económico. 2021, flan con dulce de leche volvió a salir mejor y focaccia de atún de vuelta como económico, con lo cual ya focaccia de atún vemos que es algo que lo deberíamos devolver. En el 2020, carré de cerdo de la beiranesca ganó 2 premios, pero ojo que cuenta como un solo año, el 2020, y también había ganado en el 2023, pero eso no hace que lo tengamos que devolver, porque le faltaría un tercer año. Y finalmente tenemos datos del 2009 que no me interesan porque no son posteriores al 2010, en el cual salió flan con dulce de leche y helado de Sabayón. Bueno, flan con dulce de leche salió una vez en el 2009, 2021 y 2022. Si bien salió 3 veces, solo 2 de esas veces fueron en el 2010 o posterior, con lo cual tampoco lo tengo que devolver. El único que estaría teniendo que devolver es focaccia de atún. ¿Se entiende el mini ejemplo que hice como para probarlo? Sí. Bien. Entonces, bueno, vamos a arrancar a resolverlo. Acá yo les prometo fallar mucho porque odio la sintaxis con llaves.
Pero bueno, ¿qué es lo que primero yo hago cuando resuelvo este ejercicio? Mira, me están diciendo que le importa solamente los años del 2010 en adelante. Listo. Vamos a quedarme únicamente con esos documentos. Voy a machear qué año sea mayor o igual a 2010. Y ya con eso, este último de acá tiene que haber desaparecido. Fíjense que ahora tenemos solo documentos de 2020, 21, 22 y 23. ¿Sí? Luego, bueno, como tenemos todos mezclados los platos, y yo voy a de alguna forma tengo que contar para cada plato en cuántos años ganó, vamos a hacer un unwind de... Disculpe, profesor, una pregunta sí. relacionada a esto. Sí. Muchas veces la sintaxis de Mongo me resulta muy confusa, sobre todo cuando van corchetes, cuando van comillas, etc. Sí. ¿Qué tan precisos tenemos que ser a la hora del examen con esto? O sea, que se entienda, sí. Nosotros no pretendemos de que compile al 100%. ¿Sí? Tampoco que me hagas un select acá. Tiene que más o menos seguir la sintaxis. Ahora, si te olvidaste el pesos acá, no me voy a poner como loco. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, probablemente mientras yo lo esté escribiendo en este momento, me lo olvide. Ahora, si acá me pones año mayor o igual a 2010, ahí sí te voy a decir, no, eso no está bien. Tiene que ser un documento JSON. ¿Estamos? Okay, pero somos permisivos, obviamente, porque no pretendemos que compile perfectamente lo que hacen ustedes. No les voy a bajar notas si les falta un paréntesis. Bueno, acá hice un unwind de ganadores que básicamente lo que hace es, me genera un documento por cada plato ganador. O sea, los documentos van a empezar a repetirse por año de acuerdo a cuántos ganadores hubo. ¿Sí? Y en cada documento va a haber un único plato ganador, aunque podría ser distinto, el mismo entre distintos documentos si ganó varios premios el mismo año. ¿Hasta acá me siguieron con esto que hice? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, acá lo que tendríamos que hacer de alguna forma es para cada plato, agrupar por plato de alguna forma, y ver en cuántos distintos años anduvo, porque acá, como veíamos antes, creo que el carrero de cerdo está una vez con 2023, ¿dónde está de vuelta? Otra vez con 2020 y otra vez con 2020. Si bien aparece 3 veces, yo al carrero de cerdo no lo quiero devolver porque está con 2 valores distintos de año, no con 3 valores. Yo hasta lo último que supe en MongoDB no tenía un count distinct, por ahí lo tiene, esto va evolucionando muy rápido, pero como no sé si lo tiene, yo lo voy a resolver de la forma sin el count distinct, que es la siguiente. Lo que primero voy a hacer es, no voy a agrupar por plato, voy a agrupar por plato y por año. Con lo cual, si hay muchos documentos para el mismo plato y el mismo año, luego de agruparse van a devolverse un solo documento para ese. Sería como una especie de eliminar los duplicados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un pesos group, en el cual el ID de agrupación sea el plato y el año. Entonces, año es pesos año y plato es pesos ganadores punto plato. Entonces ahí fíjense que focaccia de atún aparece con 2023, con 2021 y con 2022, 3 años distintos. Y el que era complicado era el carré de cerdo la viranesca, que está 2020 y 2023, y ya no aparece más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al agrupar por esto, si un plato ganó varias veces el mismo año, ya no me quedan muchos documentos con los mismos valores, me queda un único documento. Y ahora sí, puedo agrupar por año y contar, porque ahora sí lo que estoy contando es cuántos distintos valores de año están asociados a un mismo plato. Entonces voy a hacer un nuevo group. En el ID únicamente voy a usar pesos plato. Creo que me está sobrando una llave, sí, ahí está. Y voy a poner la cantidad de veces que sale, ¿sí? Cantidad años. Una pregunta, profe. Sí. ¿No tenés que hacer o sea, pesos ID punto plato? Sí, gracias. Muy bien, me iba a fallar si no. Bueno, y agregué un campo cantidad de años que básicamente es un peso sub de 1, que es un count asterisco, ¿no? Lo ejecuto, y bueno, focaccia de atún estuvo en 3 años distintos, carré de cerdo la vinanesca en 2, y flan con dulce de leche en 2. Como me pedían que hubiera ganado en al menos 3 años, me falta hacer un match para ver que sean 3 años,
que es bastante sencillo. Es un pesos match de qué cantidad años sea mayor o igual a 3. Vamos a ver si... Increíble que no me faltó ni me sobró una llave. ¿Sí? Entonces con esto ya estaría. Si lo queremos cerrar todo lindo, le metemos un último project para que no me quede con forma fea. Vamos a quedar con plato. Lo vamos a decir que sea el pesos ID. Y al ID no lo mostramos. Y ahí está. Bueno, si hubiera habido varios platos, empezarían a aparecer. Vamos a forzar que aparezca uno, cambiando un poquito el set de datos. Acá voy a poner que el mejor pase a ser el flan con dulce de leche. Y ahí el flan con dulce de leche empieza a aparecer. Sí, metí el flan con dulce de leche en un año en el que no estaba y ahora empieza a aparecer y aparecen varios documentos. Entonces, bueno, esta es la forma de resolver lo que yo conozco. No sé si hay un count distinct ya ahora. Si hay, lo pueden usar, obviamente. Yo después voy a revisar en la documentación. No me manden fruta, ¿sí? A ver, no me inventen nada. Por ejemplo, yo sé que en vez del peso sum 1, ahora sí ya hay un count, no me acuerdo la sintaxis que tiene que permite contar. Yo sigo usando el peso sum 1 porque ya me lo aprendí medio de memoria. ¿Dónde está? Acá. Este peso sum 1. Pero bueno, obviamente aceptamos las cosas nuevas de MongoDB, pero de vuelta, aceptamos y la vamos a revisar. No es que les creemos de una de que lo que dicen está. Pero la idea entonces es esta. Nos quedamos con los documentos que nos interesan, los que son del año 2010 en adelante. Hacemos un unwind de ganadores para que los platos ganadores me queden en distintos documentos. Agrupo por año y por plato para que si un año ganó muchas veces un plato ganó muchas veces en el mismo año, solo me quede en un documento. Y luego, recién ahí agrupo solamente por plato y hago la cantidad, que va a ser la cantidad de años, no la cantidad de veces que ganó, sumando varias veces y ganó varias veces en un mismo año. Luego de ello me fijo que la cantidad de años sea mayor o igual a 3, porque me pidieron eso, y finalmente proyecto para quedarme con lo que me pedían devolver, que era el nombre del plato, que yo lo tenía expresado como plato. Así que bueno, este es el ejercicio completo. Los escucho si tienen dudas. Sí. Ahí en el chat un compañero pasó otra resolución usando add to set y bien, vamos a verla. Vos hiciste un add to set de años, me imagino, con lo cual el año no lo agrega más de una vez. Sí, esto debería funcionar. ¿Quién lo puso? Franco. Sí. La segunda línea es válida. Qué buena pregunta. Porque esto hubo hace poco un problema con esto. Bien. Si querés después probarlo en el Pega. ¿No lo podés a ver copiar si y pegar, ¿no? profe? A ver, vamos a darle. Capaz funciona. Sí, porque si no hay una forma, hay un workaround si no llega a funcionar. Pero espérenme que este sería desde acá en adelante, sería. No, desde acá en adelante, desde este grupo. Pam, pam, pam. Vamos a probarlo con la magia del internet. Acá tenemos el grupo de ganadores. Algo ya no le gustó acá. Creo que esto tiene que estar entre comillas. No, no le gustó el GTE, que es el que vos decías que no lo sabías si lo podíamos hacer. Pero lo que sí puedo hacer, espérenme, esto me lo voy a guardar así. Bien, yo lo hubiera aceptado igual eso porque no me parece algo mal, pero lo que yo puedo hacer es algo de este estilo. Voy a hacer un project. Y creo que en el project sí me permite poner el pesos len. Vamos a ver si es verdad o no. Plato es pesos-id. Y cant años. Y este sí, creo que puedo hacer. No me digas que no me lo guardé. Esto. Creo que esto sí se puede hacer. Acá tiene que ser de pesos año, ¿no?
Ahí va. Esto sí lo puedes hacer. ¿Sí? En vez de meter una condición, haces un project que agregás un campo cuyo valor salga del peso size que vos me decías. Y ahora sí, acá adelante le puedo poner un match, como el que ya teníamos antes. Me lo voy a contracopiar. Que acá en realidad lo que tengo que hacer... Ah, sí, se llama encima justo cant años. No, ¿por qué no? Vamos de vuelta, algo le pifié. Creo que le pifié. Ah, porque no es cantidad de años, sino cant años. Ahí está. Entonces, si querés te lo paso en el chat cómo lo podés resolver. Ahí vamos. ¿Quedó lo que hice entonces? ¿Se entiende cómo podemos zafar eso de no poder poner expresión ahí en el match? Sí. Hago un nuevo campo que calcule esa expresión y después con un pesos match lo macheo contra ese valor que ya está calculado. De vuelta, no sé si en nuevas versiones lo permite o no. Puede llegar a ser que sí. Por ahí había fallado porque no le había cambiado el nombre. Pero yo te lo hubiera aceptado esa respuesta que vos me dabas. No me parece una locura porque es un tema de sintaxis. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre este? Parece que no. Y bueno, entonces ya terminamos costos, ya terminamos NoSQL. Repito lo que dije para el parcial, yo esto lo hago en forma secuencial, pero traten de no gastar todo el tiempo de parcial en los primeros 4 ejercicios, después tratar de hacer muy rápido los últimos 2. Yo siempre recomiendo ver cuáles creen que les sale más de costo, cuál creen que les sale más fácil de NoSQL y cuál creen que les sale más fácil los últimos 2. Así medio como que se garantizan un bien en cada uno y después resolver el resto. Es una recomendación igual, ustedes después lo pueden hacer como quieran, pero en general los que demoran más tiempo son estos 4 que vimos hasta ahora. El 5 y el 6 del segundo parcial con este pasado, por lo que me entendí en la práctica me lo usaron, con lo cual no vale la pena que los repitan, con lo cual me voy a quedar con los mismos ejercicios de este coloquio, que son el 4 y el 5. El 4 tiene que ver con concurrencia y el 5 tiene que ver con recuperación. Había hecho copy-paste, siguen hasta acá. Ejercicio, concurrencia. Bueno, ¿qué me dice el de concurrencia y transacciones? Es bastante parecido igual al que estaba acá, no hay mucha diferencia. Igual a veces tomo cosas un poquito distintas, pero bueno, no puedo tampoco explicar todos los ejercicios en una clase. Sí. El parcial, digamos, ya está hecho, ¿no? Onda. No, falta el 5 y el 6. No, me refiero al que nos toca mañana a nosotros, ya está, digamos. Sí, pero no me van a sacar de ninguna forma qué ejercicios entran y qué no. Ok. Ya lo han intentado en cuatrimestres anteriores, y no porque no quiera, aunque es verdad que no quiero, sino porque también ya armé el primer coloquio y el segundo coloquio en parte, y no tengo la menor idea de cuál había entrado en cada cosa. O sea que si les digo, les miento. La verdad es esa, yo los armo así, cuando me inspiro, hago algún ejercicio. Así que bueno. Dado el siguiente solapamiento de transacciones, para una parva de begins, de reads y writes, me pide 3 cosas. Primero, que agregue un write de una transacción para que el solapamiento no sea serializable. Después, que agregue un read de una transacción para que el solapamiento no sea serializable. Y finalmente, que agregue los commits de las 3 transacciones, de modo que el solapamiento sea recuperable. Y acá, importante, me dice que cada ítem es independiente con este, y hay que resolverlo con este solapamiento original. No es que una vez que agregué el write, después tengo que agregar el read. No. Primero agrego un write, luego vuelvo con este mismo solapamiento original, agrego un read, luego vuelvo con este mismo solapamiento original y agrego los commits para que se cumpla esto siempre que se pueda. Entonces, bueno. Las primeras 2 cosas hablan de serializabilidad, con lo cual tenemos que ver cómo viene la mano hasta ahora, cómo es el grafo de conflictos o de precedencia hasta este momento. Una pregunta. Lo que hay que hacer, sí. Una posible solución a mí se me ocurría, podría armar primero el grafo para ver más o menos los problemas y ver, digamos, dónde meter el write para generar el ciclo. Es exactamente lo que hay que hacer, exactamente es eso. Okay. Sí, porque así a ojo no creo que lo logres de ceros. Bueno, si lo logran, bien por ustedes. Pero yo al menos no, necesito ver cómo viene la mano hasta ahora y el grafo sea cíclico agregando algo. Entonces, lo de vuelta, lo que me interesa son los writes, porque los conflictos siempre tienen que tener al menos un write. Entonces, arranquemos por este de X. Perdón, tenemos 3 transacciones, T1, T2 y T3. La voy a escribir acá. Bien.
Hay una escritura de T2 con el ítem X, antes lo leyó, pero es la misma transacción, con lo cual no hay problema, y antes lo leyó T1, con lo cual T1 tiene que venir antes que T2 por X. Y luego de esta escritura, T3 lo lee, con lo cual T2 tiene que venir antes que T3, porque T3 tiene que leer el valor ya modificado por T2. No hay nada más de aquí. Entonces este write genera estos dos conflictos. Y acá hay un write de Y de T3, que antes lo lee T3, que no hay problema, y nadie más lo lee. Con lo cual, mi árbol hasta este momento es así, y no hay ningún problema. Esto es absolutamente serializable. Ahora, me piden que agregue un write de alguna transacción para que el solapamiento no sea serializable. Entonces yo tengo que buscar un write que me genere algún tipo de ciclo. Entonces, a mí que se me ocurre, digo, bueno, vamos a cerrar o de T3 a T1, o de T2 a T1, o de T3 a T2. A ver quién me está hablando. Write T3 de X. Si yo agregara un write de T3 de X, lo que me estaría pasando es que, ¿qué me está generando esto? ¿Por qué me tiraste este? Porque... ¿Quién me lo tiró este write T3 de X? A ver, porque no le veo el problema. Lo que estaría haciendo es que T1 y T2 tienen que venir antes que T3, pero este que se estaría agregando ya existe. Y no le veo que genere conflicto. ¿Quién lo hizo? Martín. ¿Hay algo que no estoy viendo o todo el resto opina como yo? De que este write T3 de X no tiene problemas. Una consulta. ¿Se tiene que agregar sí o sí al final o puedo, digamos... Al final, sí. Agregamos al final. Este en sí a mí en particular no me gusta. Por ahí me lo estoy perdiendo, si no me lo dicen. Pero yo justamente lo que busco es que... ¿Y si hago write T1 de Y? Ese puede ser, a ver, write T1 de Y. Ahí sí hace que T3 tenga que venir antes que T1. Y ahí sí tenemos un ciclo. Entonces, este sí me gusta. Entonces el ítem A podría ser un write TY. Pero no es la única opción. Si podría haber hecho algo, seguramente que haya un conflicto entre T3 y T2 o entre T2 y T1. Lo importante es que al agregar un write de T1, hago que T1 tenga que venir después que T3 y ese ya me trae problemas. Bien. Y un read, dentro de todo es bastante sencillo, porque justo en este caso, si hubiera hecho un read de T1, también tengo el conflicto de que T3 tiene que venir antes que T1. Porque el de T3 ya era un write. Entonces, un read de T1 de Y también hubiera servido para el siguiente ítem. ¿Ah? El B podría haber sido un read de T1 de Y. ¿Se ven hasta ahí como viene la mano? Si hubiese sido X, ¿hubiese funcionado? ¿El read o el write? A ambas. Vamos a ver el write, que es el más fuerte. ¿Vos me decís write de T1 de X? El read creo que no funcionaría. Sí. Write T1 de X hace que T1 tenga que venir después de T2, con lo cual, sí, hubiera funcionado. Y un read también, porque T1 tendría que venir después de T2 y antes que T2, con lo cual los dos hubieran funcionado, ¿sí? También hubieran funcionado. Ah, porque eso generaría un subciclo y con eso ya se... Sí, pero si hay un miniciclo en el medio, no es serializable. Perfecto, gracias. Porque no puede T1 venir antes que T2 y T1 venir después de que T2. Eso es imposible. Entonces, bueno, hay varias opciones. Pero lo importante es que me den una de las correctas, ¿sí? No una que no haga nada. A ver, alguien que me había contestado esa. Bien, ¿se entendió, Martín, por qué el otro? Mira, acá también write T1 de X me preguntan. Write T1 de X. Sí, lo mismo. Así como el write T1 de X, el write T1 de X también trae el problema. Pero bueno, este era bastante pavo. Me falta ver el tema de que sea recuperable. De vuelta, nos olvidamos de todo lo que hicimos hasta ahora porque recuperabilidad no tiene nada que ver con algo de precedencias. Si queremos que el solapamiento sea recuperable, lo que queremos es que si una transacción leyó algo que otra escribió, esa otra comitee antes que esa transacción que lo leyó. Entonces vamos a ver quién lee cosas sin comitear. De vuelta, vuelvo a marcar los writes. Esta escritura de Y nadie la lee, con lo cual no me genera problemas. Y esta escritura de X de T2 la lee T3. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que T2 comitee antes que T3. Si T3 comitea antes que T2 y T2 abortara, habría un gran problema. Con lo cual, si T3 comitiera antes que T2, tendríamos un serio problema. Entonces tenemos que tener el commit de T2
antes que el commit de T3. Y esta es la única restricción que tenemos. Me pueden poner el commit de T1 acá, o al final, donde más les gusta. ¿Dónde lo prefieren que lo pongamos? Al principio. Al principio. Al principio. Entonces, CT1, CT2, CT3 sería una correcta respuesta. Estaría bien. Listo. Eso es porque se lee un recurso que otra transacción escribió antes. Escribió y todavía no comitió. No comitió. Entonces, para que sea recuperable, T3 no puede comitear antes que T2. Porque si T3 comitió antes que T2 y T2 aborta, T3 comitió habiendo leído un valor que no era válido. ¿Sí? Y tomó algún tipo de decisión incorrectísima porque ese write nunca tendría que haber existido. ¿Se entendió? Tomo el silencio como un sí. Bueno, por último tenemos el de recuperación. Un sistema gestor de base de datos simplemente el algoritmo de recuperación undo. Recuerden que undo guardaba el valor anterior con checkpoint activo. Perdón, en el ejercicio anterior nos quedaron todos los commits al final también. Sí, siempre al final. Sí, cuando digo agregue, pónganlo al final. De hecho, creo que alguno una vez me preguntó, por lo cual en nuevos coloquios estoy poniendo agregue al final para que se entienda que sea al final. Bueno, está acá. Sí. Undo, recuerden que se pone el valor anterior y se graba a disco antes del commit. Y tiene checkpoint activo. Luego de una falla, el sistema encuentra el siguiente archivo de lot, que lo tenemos acá a la derecha. Explique cómo se llevará a cabo el procedimiento de recuperación, indicando hasta qué punto el archivo de log se deberá retroceder y qué cambios deberán ser realizados en disco y en el archivo del log. Bueno, no voy a escribir todo, pero más o menos lo que yo pretendo que me digan es, se lee desde el final hasta el principio. Y se va haciendo undo de las transacciones que no comitearon. Las que comitearon seguramente están en disco, porque el algoritmo de undo garantiza de que hay que escribir a disco antes. ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué pasó? No, sí. Escuché un ruido raro. No, vino de afuera, Acá no se escucha nada. Entonces debe haber venido de mi auricular. Profe, una consulta, ya que estamos. Sí. Pero como si llega a ver, si hubiera, pues creo que no hay un end checkpoint. Si hubiera un end checkpoint del begin para arriba, no habría que revisar. Ahora vamos a llegar a eso. Todavía no dije hasta qué punto. Lo importante es del final hasta el principio. Y voy a ver las transacciones que no comitearon y voy a deshacerlas por si algo grabaron en el medio que no tendría que haber llegado nunca a disco. Entonces, este es el cómo se llevará a cabo el procedimiento de recuperación. ¿Hasta qué punto del archivo tengo que seguir leyendo hasta atrás? Bueno, en este caso no tenemos un end checkpoint. Fíjese que lo primero que contamos es el begin checkpoint. Entonces, lo que me dice acá este begin checkpoint es que la transacción que estaba activa en este momento era T2. Cualquier transacción. Dios, me está haciendo ruiditos el auricular. Si es alguno de ustedes, por favor no me lo haga más. Esas cosas que pasan. No estoy con auriculares nuevos, así que algo espero que no sea que nos está quedando sin batería. Lo que decía, ¿me escuchan todavía, no? Sí. Sí, profe, nosotros estamos lo más bien, Sí, bueno, pero yo no, porque me hace... Bueno, lo que me dice acá es que cualquier cosa que haya nacido antes que este begin checkpoint y no sea T2, comitió. Porque si nació antes y no comitió, tendría que estar entre las activas. Con lo cual, tengo que llegar hasta el begin de T2 y no leer más allá. Con lo cual, en realidad, mi tope de lectura es hasta la línea 3. ¿Sí? Hasta acá. Tengo que leer que me dice hasta qué punto el archivo de log se deberá retroceder. ¿Por qué no tengo que retroceder antes? Porque cualquier cosa que haya nacido antes de acá, también comitió, porque si no estaría activa en la lista de transacciones activas. Entonces, de vuelta, ¿cómo se llama el procedimiento? Desde el final hasta adelante voy viendo qué transacciones no comitearon y les hago el undo. Entonces, bueno, T4 no comitió, porque lo primero que cuento es un write, entonces en D, que es el ítem, voy a grabar el valor 50, que es este de acá, por si T4 lo había cambiado. T3 comitió, con lo cual T3 no tengo que deshacer nada. Ignoro este write porque es T3 que no la tengo que deshacer. T2 no comitió, con lo cual en B voy a guardar 30. T1 comitió, con lo cual este write lo ignoro, igual ya lo tenía que ignorar, y llegué a la línea hasta la máxima que tenía que estar, con lo cual estos son los dos cambios que tengo que hacer al disco.
vamos a ponerlo más lindo. En D va el valor 50, que surgió de acá, y en B va el valor 30, que surgió de aquí. ¿Qué más tengo que hacer? Agregar al log el abort de T4 y el abort de T2. Y listo. Fin del ejercicio. No hay mucho más que escribir que eso. Voy a tratar de copiarlo. No quiero ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, dame un segundo que sí. Si no lo copio lo pierdo de la memoria. Hasta la línea 3, begin de 2. Se graba en disco. T es igual a 50 por T4 y B igual a 30 por T2. Ya que se hace undo de T2 y T4 que no comitearon. Se agrega abort de T2 y abort de T4 al log. Bien, sí, te escucho. ¿Podés volver a donde está la línea del log? ¿Qué pasaría si hubiera un end checkpoint? Bien. Si hubiera un end checkpoint, en el algoritmo undo, que es el que estamos, porque cada algoritmo maneja distinto el end checkpoint. En el undo, el end checkpoint significa que T2 comitió. No se puede poner un end checkpoint hasta que no hayan comiteado todas las transacciones que estaban activas en el begin checkpoint. Con lo cual, si hubiera habido un end checkpoint en algún lado, también tendría que haber habido un commit de T2. Eso quiere decir que solamente tengo que buscar desde aquí en adelante. Eso me estaba confundiendo. Si hubiera un end checkpoint, como T2 comitió, y todo lo anterior también había comiteado, porque si no estaría activo acá, no tengo que mirar todo este espacio que quedó antes del begin checkpoint. El undo es el único que tiene distintas situaciones en base a si hay o no un end checkpoint luego de un begin. Los otros dos métodos, el redo y el undo redo, si encontraste un begin checkpoint sin su end checkpoint, no te sirve de nada. En este sí te sirve un poquito. Bien. Buenísimo. Así que, bueno. ¿Tomaría mucho tiempo ponerle a hacer este ejercicio con Redo y con...? No sé si me quedo sin auriculares, pero si fuera con Redo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, en el Redo... de arriba. Asumamos, estos valores son... En realidad primero tengo que ver cuáles comitearon y cuáles no, y después volver para atrás. Si fuera Redo, el begin checkpoint no me sirve de nada porque no tiene su end checkpoint. Ese es el primer tema. ¿Sí? Con lo cual, tengo que leer todo el archivo. Una primera vez para ver cuáles comitearon y cuáles no, y una segunda vez para hacer el redo de las que sí comitearon, porque el redo se graba después de comitear. Entonces, las que no comitearon seguro que no hicieron ningún cambio que me afecte, pero las que sí comitearon, por las dudas las tengo que rehacer. Entonces, yo en la primera lectura me fijo cuáles comitearon. Comitearon T3 y T1. Y en la segunda pasada lo que voy a hacer en orden es los write de T3 y T1. Que son estos de aquí. Entonces, en A va a ir 10, en B va a ir 20, y en C va a ir 40. Y también tengo que poner el abort de, ¿cómo se llama?, de T2 y el abort de T4, que son las mismas que había puesto. Los aborts no cambian porque son transacciones que no comitearon. Pero la diferencia es esta. Si hubiera habido un end checkpoint en el redo, ahí lo que me garantiza es que las transacciones que comitearon antes están en disco, que en este caso hubiera sido T1. Con lo cual, no hubiera tenido que hacer un redo de T1. Pero sí quizás de T2. En este caso no, porque no comitió, pero si hubiera comiteado, sí tengo que hacer un redo de T2. Entonces, si hubiera habido un end checkpoint, tengo que ir hasta la transacción más antigua, que era T2, es decir, hasta la línea 3, y desde ahí empezar a hacer el redo de las transacciones que hayan comiteado. ¿Sí? Bien. Y bueno, undo redo es una mezcla de los dos. Es cuando voy para allá, voy haciendo el undo de las que no comitearon. Cuando vuelvo, ya sé cuáles sí comitearon y hago el redo. Siempre el redo se hace desde lo más último a lo más nuevo, porque quizás acá T3 me cambia el valor de A, que T1 lo había modificado, y me tiene que dar el último cambio si T3 hubiera comiteado. Entonces, por eso es que tenemos que tener la doble pasada. ¿Sí? El undo redo tiene el valor anterior y el nuevo. Cuando hago undo, pongo el anterior. Cuando hago redo, pongo el nuevo. Tengan cuidado con eso. Y si hay un begin checkpoint y su end checkpoint correspondiente, eso significa que todos los writes previos están seguros en disco. Entonces,
redo de transacciones que nacieron antes del begin checkpoint no es necesario hacer para los cambios que hicieron antes, pero sí los posteriores, y undo, por las dudas, hay que hacerlo, no por las dudas, hay que hacerlo seguro porque se va a disco de todas las transacciones que nacieron antes, pero que estaban activas. Todo lo que no estaba activo antes ya comitió y ya está seguro en disco. Entonces, de vuelta, también vamos hasta la transacción de las activas, la primera que empezó, y desde ahí empezamos a hacer toda la estrategia de undo y redo. Como mini resumen de la clase a las apuradas. Así que bueno, creo que me estoy por quedar sin auriculares, pero logré llevarlo. Fíjense, 1 hora 44 me llevó. Mañana ustedes tienen 2 horas y media, así que tengo la esperanza de que sean todos 10 y que sea una corrección rápida. Si vieron en checkpoint con redo, debería estar sí o sí el commit de T2. No, redo no es necesario que esté el commit de T2. Redo comienza un checkpoint y empieza a grabar a disco las transacciones anteriores al begin checkpoint que ya hayan comiteado. Y cuando termina de grabar a disco esas transacciones anteriores que comitearon, ahí pone el end checkpoint. Pero por ahí T2 todavía no comitió. Entonces no, Tomás. En redo no es necesario que esté el commit de T2, solo en el undo. ¿Se suele dar un tiempito más en el parcial? Depende mucho del parcial. Si vemos que entregó una gran cantidad de gente, no. Pero si vemos que obviamente el 90% siguen trabajando, les podemos dar 10, 15 minutos más como mucho. Pero depende mucho del examen. No sé, el cuatrimestre pasado creo que sí tuvimos que dar más tiempo para el segundo parcial, pero en coloquios no lo necesité dar nunca. Tobías. Voy a una última pregunta. Sí, por favor, no se queden sentados. Hace frío. Sí. Sinceridad, no hay ningún ejercicio loco. O sea, no se te inspiró ningún ejercicio loco, ¿no? Mirá, 2 veces tomé segundo parcial desde que estoy a cargo de la materia. La primera vez me acusaron de borracho de un ejercicio y la segunda vez este ejercicio que les mostré tuvo muchos problemas. Ninguna de las dos las hice adrede. Así que si te digo que no hay ningún ejercicio loco, no sé realmente. De mi lado yo no trato de hacer un ejercicio loco. Ahora, por ahí ustedes mañana me van a decir que sí y no va a ser con intención. Ok. Pero ninguna de las 2 veces que hubo un ejercicio loco fue adrede y las 2 veces generó problemas. O sea, ya voy preparando para el coloquio. Ok. No, por favor, vamos, póngale ganas. Póngale ganas, che. Son muy, muy pesimistas. No, ¿cómo cagamos? No, por favor, ese lenguaje. Enfoque pesimista tenemos. No es la idea. De acá enfoque pesimista. Bien, ¿alguna otra más? Perdón, que no sé si el chat... Ahora, yo tengo una pregunta, pero del anterior. Sí. Del orden de los commits en el C. Sí. O sea, el commit de... Creo que era de era este write y este read. Sí. El único que viene sin comitear es esto. Entonces, T2 tiene que venir antes de T3. Commit de T2 tiene que venir antes del commit de T3. ¿Pero no tendría que ir entre el write y el read ahí? No, puede venir acá al final de todo, inclusive. Pero lo importante es que cuando T3 vaya a comitear, haya habido un commit de T2. Eso quiere decir que lo que leyó T3 era correcto. Ok. Sí, claro, por eso puedo poner al final. Okay. Y ahí me quedé sin auriculares. Esperen que le subo el volumen, no sé si me están hablando. No. No, sí, te escucho. Salgo por los parlantes. No, era eso. Creo que no hago un eco feo, perdón, si hace eco feo, pero ya sí me quedé sin auriculares. Sí. No pasa nada, gracias. Por favor, no te olvides. Sí, por favor, no te olvides de subir esto al Slack. No, ahora lo subo apenas terminemos la clase del técnico. Dale, gracias. Y el video sí, creo que mañana recién lo tengo. Dependo mucho de Google si me lo procesa a tiempo o no, así que por ahí va a estar mañana recién. El pasado me quedé muteado. Subí el video muteado porque tuve otros problemas. Tuvimos problemas con el Meet que no nos grabó la clase, así que siempre hay algún cambio. Sí, Abril, perdón, te interrumpí. Sí, no, era una última consulta nomás para corroborar, porque a mí hoy se me hizo un poco confuso cuando hice unos ejercicios que había visto en unas diapositivas. El orden en el que nosotros mencionemos cómo se cargan, o se rehacen o se deshacen los datos y cómo se escriben los aborts, no hay ningún orden específico, no es que primero se van a disco y después los aborts, o primero si por ejemplo hay 2 transacciones es el dato a disco, el abort de esa transacción, el siguiente dato a disco, el nuevo abort. El abort va al log, no va al disco. El abort no me importa el orden en el que los pongas, pero el orden de los cambios a discos sí es importante, porque si yo estoy haciendo un undo y voy siempre desde el final hasta el principio,
si dos transacciones tocaron el mismo ítem, es importante que haya quedado, imagínate que acá hay un write de X y acá hay también un write de X, es importante que haya quedado este último valor, porque si las dos las estoy deshaciendo, me tiene que quedar el valor anterior que había a ambas. El redo lo contrario. El redo, si hay un write de Y acá y hay otro write, esto es una Y, ¿no? Y hay otro write de Y acá, me tiene que dar este último valor de acá. Entonces, siempre por eso es importante que el undo se hace desde el final hasta el principio y el redo desde el principio hasta el final. Porque si llegara a darse que dos transacciones trabajaron con el mismo ítem, que podría darse si hay un commit en el medio, ¿no? Puede ser que una transacción graba algo, comitea, y otra transacción graba ese valor y luego comitea, podría pasar. Entonces siempre cuando deshago esas dos transacciones, tengo que quedar el más viejo. Bueno, en realidad, perdón, en el undo no podría pasar, en el redo podría pasar. En el undo podría pasar que la misma transacción grabe dos veces el mismo valor. De vuelta, tiene que quedar el undo del más viejo. Y en un redo, perdón, que dos transacciones acá, sí, como comitean en el medio, pueden llegar a trabajar sobre el mismo ítem, me tiene que dar el redo del último ítem para que me quede el valor más frecuente, más reciente. Perfecto, clarísimo. Entonces, ahí sí importa el orden. ¿Sí? El undo siempre del final hasta el principio, el redo siempre del principio hasta el final. Ahora, después, el abort no cambia mucho en qué orden pones los aborts de las transacciones, y como va en el log, no importa si primero escribís en el log y después en el disco, o primero el disco y después en el log. Perfecto, era principalmente esa la pregunta. Clarísimo todo, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Nada? Bueno, no tengo entonces mucho más que por decir. mi parte, nada más. Muchas gracias, profe. Aníbal, mándamelo por el canal de consultas, dale, así ya lo veo bien mañana. Discurso emotivo, me leen los mensajes. No tengo discurso emotivo, les mentí. Pero, ¿qué les puedo decir? Fue un cuatrimestre medio atípico, la verdad, igual de mirado todo perfecto. Espero que ustedes hayan sentido algo similar. Ya mañana vamos a tener una encuesta sobre eso. Y bueno, lo que le digo siempre a ustedes, si llegaron a esta parte de la carrera, el recibirse o no es una alternativa, se van a recibir, el tema es cuánto tardan, algunos van a poder hacerlo más rápido, algunos más lento, pero créanme que están capacitados para recibirse, es simplemente un tema de esfuerzo, confíen en ustedes y denle para adelante, que va a llegar, en algún momento llega, yo sé que es costoso, yo pasé por lo que pasaron ustedes, no sé cuánto le queda a cada uno de ustedes, pero le quede lo que les quede, no le dejen de poner ganas, pateen para adelante y en algún momento van a estar recibidos, se los garantizo casi que les diría. Así que éxitos con todo, espero que les vaya muy bien mañana, porque no me gusta tener que corregir muchas veces, así que voy a tratar de que todos aprueben, háganme el favor de ayudarme con eso, porque igual la nota la pongo como corresponde. Y bueno, no sé, Lucas, vos que estás ahí, si querés decir algo, ¿estás todavía? Sí, acompañado de eso, está muy bueno. Es como decís, ¿no? Una vez llegado a esta altura de la carrera, es cuestión de tiempo nada más. Así que nada, estuvo muy bueno el cuatri. Espero que ellos también se hayan llevado cosas, ¿no? También, que es lo que queremos, al fin y al cabo, nosotros. Total. No tanto que aprueben el examen, sino que hayan aprendido y después en el día a día utilicen lo que les fuimos comentando. Exacto. Sí, hay un choque muy complicado entre lo que yo quiero, que es enseñarle cosas que puedan llegar a aprovechar alguna vez profesional, y lo que ustedes quieren, que es aprobar la materia. Yo espero que la intersección de ese choque de necesidades igual haya surgido algo productivo para ustedes. Y bueno, no tengo mucho más para decirles, chicos. Éxitos y que se cumplan todos sus sueños con la carrera. Sí, Santiago. No, ya que lo decían, como para dejarlos tranquilos de que lo que dieron sirve. La otra vez en el laburo me di cuenta de un quilombo por lo que vimos de Mongo, así que nada, eso. Sirve. Sirve, bueno. Y te juro que eso es lo que más nos interesa a nosotros. Cuando alguno de ustedes nos dice eso, o nos dice, no sé, fui a una entrevista y me fue bien, ese es el mejor premio que podemos recibir. O sea, yo no voy a decir que no uso la plata que me pagan la FIUBA, pero no estamos acá por la plata, estamos acá por eso, por cosas como la que vos decías. Así que te agradezco lo que me decís y me pone muy feliz haberte podido ayudar en eso. Cayó un incidente porque se cayó un servidor de config en el clúster de Mongo. Y me di cuenta porque entré y tiré un PS y faltaba el proceso MongoD. Genial. Bueno, éxito. Me pone muy feliz que te hayamos ayudado. Sí, Lucas fue ayudante de prueba. Bueno, gente,
Si nadie tiene más que comentar. Nos vemos mañana, profe. Hasta luego. Nos vemos mañana. Éxitos. Abríguense. Que... Nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana,